¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nochecita y sobre todo para averiguar las nuevas curiosidades y sobre todo hablar sobre el tema de las nuevas actualizaciones. Qué hormigas posiblemente más adelante puedan salir, porque por ahí hay información nueva, gentita bella. Pero hoy vamos a aclarar todo eso, ¿vale? Un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien el día de hoy. Un saludito para Naret, Carlos, Aldo, Darío, Carlos 4, Orchid, por acá dice: hola Tony, ya hacía falta, dice por acá. Bienvenidos, gentita bella. Perdonen, gente, si no estaba muy activo en YouTube y más creando videos o haciendo transmisiones, porque tuve una semana complicada. Se me acumuló mucho el trabajo, el estudio, y a veces pues uno se cansa, ¿no? Y no me daba muchas ganas de hacer transmisión, gente. Así que ese era el tema, gentita bella. Ya saben, soy humano, no soy robot, así que a veces me canso. Un saludito para todos: Keylor, Isra, Gerson, Darío, Isaac, Alex Antonio, Mari Yascual, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Dinamike, Sebastián, Ángel Barreto, Uriel, ¿quién más me falta? Chano, Manuel, bienvenidos, gentita bella. Dice: hola Tony, dice: robot ya tiene tu insecto en nivel 82. Exacto, gente. Es que poquito a poquito van subiendo los insectos. Más adelante pues el limitante va a ser pasar, me imagino, del 84, tal vez será del 84 al 85, y más adelante pues siga avanzando, ¿no? Así que es lo importante, gentita bella, es lo importante. Iremos viendo eso si más adelante, por ejemplo, la nueva hormiga guardiana que salió hace poco, y ya saben que muchos pay to win siempre se lo sacan.
está muy rota, gente. Sin estrellas pega muchísimo, hace muchísimo daño a esa hormiga, gente. Es una barbaridad lo que hace el daño en esa hormiguita. Rodrigo Flores, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita. Por eso les digo, estuve muy ausente ya que, pues, mucho estrés, gente, de la semana pasada. Quise desocuparme de muchas cosas, ya que en la universidad pasé la etapa de exámenes y ese tipo de cosas, así que uno se estresa en ese tipo de situaciones. Pero de aquí en adelante sí ya vamos a hacer, por lo general, tal vez pasando un día transmisión. Pero cuando ya vengan las peleas en el Barrenland épico, lo haremos ya diariamente. Tal vez 2, 3 transmisiones diarias, viendo las peleas consecutivamente, porque ya me organicé bien para poder hacer las transmisiones a diario ya. Por eso es que ya despaché todo. Dejamos todo atrás y ahora sí vamos a enfocarnos a toda, gentita bella. Frank, Alex, bienvenidos, gentita bella, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Perfecto, gente. Verán, no sé si por acá estarán gente en la cual está en los servidores, por ejemplo, en este caso, no sé cuánto haría la marmota la alianza de Tig. No sé cuánto haría el máximo, el tigrecito, ya saben, el tigre árabe. Cuánto haría de daño. O los que están en el 290, la alianza KTA, cuánto haría de daño en el tema de la marmota. Si es que están por aquí, gente, me podrían mandar información para ir ya averiguando más o menos el tema de la nueva habilidad, gente. Ya saben que la nueva habilidad, pues, del tema de las evoluciones, te hace que puedas hacer un poquito más de daño en el tema de la marmota, ¿no? Algunos subieron un poquito más de daño y otros, pues, ya saben, es el tema de los pay to win. Por acá dice, primero los exámenes, así te libras de mucho estrés. Exacto, Dynamite. Por eso, la semana pasada fue complicada para mí. Así hicimos transmisiones, no muy seguido, pero traté de hacerlo. Ya saben que a la final, pues, la vida real es complicada a veces. Dice Tony, últimamente le he estado ganando jugadores con más poder que yo. ¿Será porque sus hormigas tienen más habilidades desbloqueadas o porque tienen estrellas? Últimamente he estado ganando, dice por acá. Depende mucho de qué hormigas lleves. Por ejemplo, si tú llevas hormigas que pueden silenciar al enemigo es mucho mejor. A veces jugadores no llevan hormigas que puedan, por ejemplo, silenciar. Más bien activar habilidades, que es lo contrario de las hormigas que tienen utilidad, que son la supresión y el silencio. Ese tipo de habilidades a veces funcionan muchísimo. Y le ganas a jugadores mucho más fuertes que ti, porque obviamente obligas a las hormigas que por sus habilidades se silencien. Entonces así. Dice esta marmota, esta semana de marmota no pegué tanto, dice por acá. Yo también, Naret, no pegué mucho. No pegué mucho. ¿Cómo está, Rubén? Bienvenido, crack. Dice, ojalá te haya ido bien, dice Tony. Sí, me fue muy bien, gentita bella. Ya me liberé de todo ya. Dice, bueno, yo solo sé que Cats hizo 1.8 billones. Oh, ok, 1.8 G. No, billones, claro que sí. 1.8 G. Claro. Es por el tema de las hormigas. ¿Cómo era el ataque? De una vez vayamos a la batalla, gentita bella. Pero vamos por acá. Listo. Vamos por acá. Perfecto. Bueno, hicieron una pequeña encuesta en la alianza de Cole. Y todos se decidieron, por ejemplo, a escoger una skin que tenga una referencia con las bananas. ¿Vale? Estuvieron en consideración y votación varias skins en el tema de las alianzas, porque ya saben, este tema de cosas de hacer que todos los jugadores de una alianza se pongan una sola skin es como una temática, ¿no? La final ganó una temática que es referida a las bananas. Por ejemplo, el que tenga estas son apariencias free to play, ¿no es cierto? Estas de aquí, estas de acá. Y los pay to win se ponen la skin esta que salió hace poco, ya saben, la de la banana. Déjenme la acerco un poquito. Con tal que la skin tenga una banana, hace la referencia y es la temática. Entonces, es lo que llevan ahorita. Creo que toditos se cambiaron, menos yo. Sí, menos yo no me he cambiado. Déjame ver si tengo una skin de esas o si no me va a tocar farmear el tema de la semana. A ver, déjame ver. No creo que tengo, gente. Apenas esta cuenta tiene 3 skins desbloqueadas. Tendría que desbloquear el del... Déjenme ver si es que tengo los fragmentos. ¿Dónde están? Este de aquí es. Sí tengo. Listo, activar.
Vamos a darle a usar. Y listo. Perfecto. Ahí estamos con la temática, gente. Ahí estamos con la temática. Bueno, a la final la alianza de Cole decidió utilizar esta temática, como les digo. Con tal que tenga una banana hace la referencia. Por acá dice, ya empezó la pelea. Todavía no empieza la pelea, gentita bella. Estamos a vísperas, sí. Porque dentro de... Creo que ya es dentro de 2 días. Déjame ver los túneles de acá. Sí, dentro de 2 días empieza la pelea. Y el primer enfrentamiento, sí o sí. Déjame ver por acá cuánto se abren los túneles acá. Estos túneles ya se abrieron. Porque no veo la durabilidad. Ah, no, estoy marcando un túnel. Ah, no, sí. Falta 2 días. Estaba marcando un túnel, gente, perdón. Un día. Y un día, sí. Falta 2 días todavía. Obviamente hasta mañana después del reinicio quedaría un día más. Entonces dentro de poco, por eso ya les digo, ya vamos a prepararnos poquito a poquito en el tema de los enfrentamientos. Vamos a ver una pelea temprana. Por parte aquí va a ser 1 versus 1. Bueno, próximamente va a ser 2 versus 2. Ya saben que las estrategias cambian. Esta vez sí o sí, pues, para ayudar a las alianzas a seguir avanzando y no quedarse en el tema de estrategias, pues todas tienen que ir avanzando. Miren, las 3 alianzas, tanto del bando rojo, van a entrar por los túneles diversamente. Miren, van a entrar por los 3 túneles. Y en la parte del campamento azul también lo van a hacer. Para reforzar, porque aquí usualmente hay bastante pelea. En la parte superior también veo que algunos están avanzando. Se ve que las estrategias van a ser diferentes. A comparación del primer Barren Land que pasó hace mucho tiempo. Ya saben que en este caso Cole ganó. Que parecía ser que no iba a ganar, pero esta vez lo ganaron. Ahora, como podemos ver, pues las estrategias van a cambiar muchísimo. Va a depender muchísimo de la actividad de cada alianza. Cuánto se tarden en construir las torres. Qué tanto o qué horas están activos cada miembro de cada alianza, ¿no? Deja ver el tiempo de protección. ¿Qué horario escogieron? Escogieron de 16 a 24 UTC. Eso significa que este horario pues no va a haber peleas. Y desde el reinicio hasta las 15 y 59 UTC va a haber mucha pelea. Así que por les digo, va a haber buena pelea en este tipo de horarios. Bienvenidos a todos, gentita bella. El buen Sebastián regalando las 20 membresías, gentita. Uf. Ahora sí le tocó. ¿A quién les tocó? A varios les tocó la membresía, gente. Buena ahí. Te agradezco muchísimo, crack. Gracias, Sebastián, por ese gran apoyo. Y espero que te la pases muy bien. Bienvenido, crack. Por acá dice, yo decía, ya empezó la guerra. Dice, nada que ver. Verán, dice, la pelea se aproxima. Nada más les dije, no, es que cuando viene la pelea en sí, gente, yo pongo el título, por ejemplo, tales alianzas versus tales alianzas, y ya se acerca el enfrentamiento. O algo así. Por acá dice, yo igual en 2 días nos toca luchar. Claro que sí. En la mayoría de alianzas que hayan entrado en el anterior Barren Land, pues dentro de poco a mí también me toca luchar. Entonces, bueno, en mi caso estoy en una alianza no muy activa. Y es por eso que quise ingresar a una alianza no muy activa en la cual yo me quedé. En el anterior Barren Land pues nos quedamos en la alianza en la que estamos. Porque no voy a estar mucho tiempo en eso. Más bien voy a estar transmitiendo muchas veces en este tema del Barren Land épico. Que ya saben que va a estar poderoso. Dice, los emparejamientos de las alianzas son de acuerdo al poder y su horario elegido de batalla, dice por acá. Los emparejamientos. Oigan, verás, los emparejamientos no tienen nada que ver por el poder de las alianzas, ni por el hongo de evolución, si es que hablas por el tema de emparejamiento, ¿no? Ni temas de horarios, ni nada de eso, porque influye muchísimas otras cosas. Lastimosamente ahora no tenemos información de qué mismo trata el tema de los emparejamientos ahora, si es que te refieres al Barren Land. Si quiero sacar el cangrejo en este evento, ¿cuánto me costaría aproximadamente? El evento de los dados, jugadores en el anterior evento que fue el de los dados, ya saben que salió el avispón a mitad de precio en este evento. Algunos se lo sacaron en $120, otros en $100, otros en 130, 140, pero no más de 150 te gastas. El tope máximo es $150 en este evento. Este evento es de aquí, es de los más baratos, pero depende mucho de tu suerte. Ya saben, deben comprar paquetes normalitos, compras en los pequeños,
Hay diferentes estrategias para ir avanzando. Por ejemplo, la estrategia que yo les enseñé en un directo donde les decía que se podían sacar el insecto a $150. Muchos lo usaron y me dijeron que lo sacaron en 120. O sea, realmente yo el cálculo que hice pues fue solo así de forma superficial. No es que realmente yo me saqué algo en ese evento. Solo fue de forma superficial y me dijeron que Tony, con tu método yo conseguí el insecto en $120. Otros me dijeron, Tony, conseguí en 130. Si tienes mucha suerte, en $100 se lo sacan, gente. Pero depende mucho de su suerte. Nada más. Es así. Es así, gentita bella. Dicen, ¿este Barrenland estará igual de fuerte que el pasado? Manuel, este es mucho más fuerte todavía que el pasado. Y va a haber un enfrentamiento que todos esperamos. ¿Cuál es ese enfrentamiento? Es Cole versus Tig. Gracias por suscribirte, José. Muchas gracias. Bienvenido, crack. En el anterior Barrenland, la alianza de Cole era aliado con Tig, ¿se acuerdan? Y básicamente los dos pues lucharon hasta el final. Y gracias a esa perseverancia y sacrificio pues lograron ganar el anterior Barrenland que posiblemente hubieran perdido. Y en este caso pues les tocó como rivales. Me imagino yo que va a ser la pelea más esperada. Son dos alianzas que en el anterior Barrenland eran aliados. En este caso van a ser enemigos directos. No enemigos, más bien rivales nada más. O sea, en sí son jugadores que se llevan bien, alianzas que se llevan bien. Y en este caso pues dio la casualidad que se van a enfrentar uno versus uno acá. Y aquí abajo pues también va a haber... Y vamos a descubrir otros jugadores mucho más fuertes también. O sea, no solo hay... En este caso no vemos las alianzas que habían anteriormente. Ahora hay alianzas nuevas en las cuales se crearon o se fusionaron o se dividieron. Así que si vienen cosas chéveres, gentita bella. ¿Cómo estás, Tokashi? Bienvenido. Una buena noche para ti. Dice Tony, ¿vale la pena conseguir ese cangrejo? ¿Qué les podría decir, gente? De valer la pena por la habilidad que tiene nada más. Es que es un insecto que tiene un poquito más de propiedades que... tal vez el Atlas. Casi comparten las mismas estadísticas. Solo que el cangrejo tiene una habilidad extra. Que si tú lo pones como ayudante a otro insecto universal, le proporciona otro atributo que es un poco mejor. Solo es por eso, solo por la nueva habilidad. De ahí otros se lo sacan por tener una colección completa. Podríamos decirlo así. Dice, prefiero esperar para la flor diablo. Dice, el Potamida no hace diferencia. Y por una medalla pagar $100-150 no lo vale. Por ejemplo, yo sí me lo sacara. Solo que no quiero nada más. Prefiero tener los insectos que ya tengo nada más. Dice, hola Tony, al fin cambié mi Crimson por Saltarina para subirla al máximo con el despertar. Me centraré por ahora en PvE para la marmota. Mi pro está diente, chinches y saltarina, escorpión a 9 y ayudante. Dale, France. Está bien. Bueno, si te vas a centrar en PvE, céntrate obviamente en hormigas que te ayuden en PvE. Es que es muy complicado, siendo free to play, gente. Es muy complicado centrarse tanto en PvP y PvE. Es muy complicadito. Es muy complicadito, pero así van a ir avanzando, gentita. No sé si las otras alianzas han tomado alguna temática. Por ejemplo, la alianza de Cole, como les dije, tomó la temática de usar un skin que tenga referencia a una banana acá. No sé las demás alianzas si han tomado tal vez alguna temática. Usualmente todas las alianzas van con esa temática. Ah, entiendo. O sea, no solo fue nuestra alianza, fue todo el campamento rojo en sí. Déjame ver acá. A ver, déjame ver. Entonces fue todo el campamento en sí. Ah, ok. O sea, todo el campamento rojo se coordinó para usar una skin de forma de banana, gente. Wow. Se coordinaron bien. Se coordinaron bien. Dice, el tomar las estructuras de los aliados en su campo es una estrategia. Es más bien para acelerar el proceso de tomar rápido las estructuras. Es que verás, una vez llegues aquí, ya no hay tiempo que perder. Es tomar rápido la estructura que puedas y armarte las estrategias que más puedas. Por ejemplo, si un aliado toma una estructura, gasta menos una torre. Por ejemplo, una estructura es como que colocaras una torre. Por ejemplo, tu aliado llega aquí, toma esta estructura. Esta estructura es como una forma de una torre. Entonces ya no tendría que gastar otra torre por solo tomar una estructura y seguiría avanzando mucho más rápido.
Por acá dice, hay insecto pay to win para arqueras, dice. No sé qué hacer. Quiero comprarme algún paquete. ¿Qué me recomiendas? Dice, ¿el de la fuerza de la vida premium o intento el insecto? Taylor, yo te diría que mejor esperes otro evento. Tal vez si es que quieres sacarte un buen insecto, más bien esperarías más adelante. Si es que llevas estrategia de arquera, sería que esperes un poquito más nada más. Tony, ¿cómo ves el nuevo edificio? Ah, esto también hay que hablar. Siempre hay que curiosear y sobre todo averiguar nuevas cositas. Verán, el nuevo edificio, si tú eres pay to win, vas a avanzar fácilmente y vas a adquirir nuevas evoluciones. Y de forma rápida vas a adquirir la nueva evolución, que en este caso es la nueva habilidad, ¿no? En este caso, déjenme, voy a reclamar esto y voy a enviar las misiones, ¿ok? Enviemos aquí, acá esto. Y aquí una moradita. Creo que esta cuenta no tiene muchas legendarias, así que tengo que enviar así. Déjenme... Aquí creo que está, sí. Verán, para desbloquear esta habilidad, si tú eres free to play, te vas a demorar demasiado tiempo, gente. O sea, no es muy amigable con los free to play. La nueva actualización te va a tomar tiempo. ¿Listo? Es como el tema de desbloquear los despertares de las hormigas. Tú tienes que, si quedas en una buena posición, vas a desbloquear en tanto tiempo siendo free to play una nueva habilidad, ¿no? O sea, en el tema de los despertares. Esto es algo parecido. Necesitas tiempo, ¿listo? Necesitas tiempo de farmeo, seguir cumpliendo misiones, mandando hormigas para seguir mejorando las hormigas en sí y poder desbloquear la habilidad esta. Que como les digo, siendo free to play, esto va a tomar bastante tiempo para los free to play desbloquearlo. Solo que los pay to win comprando paquetes aceleran el proceso y ya tienen, algunos ya tienen esta habilidad. Y en el tema de la marmota, pues subieron un poquito más de daño por el tema de la habilidad. Y esto va a ser complicado subir, gente. O sea, si eres free to play, sí. No es amigable para los free to play. Lleva mucho tiempo subir esto. Mucho tiempo subir esto, gentita. Por acá dice, en KT hay gente potente, Tony. Claro que sí, en todas las alianzas en sí, gente, todas las alianzas tienen jugadores potentes en sí. Tony, una consulta. Por tema de premios en la isla, ¿quién es el que gana? ¿El que tiene más puntaje o el que se queda con el árbol? Valderrama es el que se queda con el árbol hasta que termine la temporada. Ese es el que gana en el tema de la isla. Tony, si le mejoro los talentos al insecto ayudante, ¿el bonus que da aumenta al insecto principal? No. Lo único que da el insecto para ayudar, si es que lo pones de ayudante, es la habilidad. Entonces, si tú quieres mejorar el porcentaje de activación de esa habilidad, tienes que subirle estrellas. No tienes que mejorar los talentos. Más bien, mejora los talentos, pero ese insecto no te va a ayudar en nada más, solo por la habilidad. Dice Tony, ¿qué desgaste serán estas islas? Dice por acá. Exacto. Exacto, gentita bella. Dice, yo llevo todo a 5. ¿Cómo desbloqueo la habilidad cuando suba 1 a 6? Verás, eso también hay que hablarlo. Bueno, eso ya lo hablaré tal vez más a futuro en un video, cuando yo vaya a desbloquear la habilidad. Pero hay que tener en cuenta, esto es bien importante, verán. Primero, tienen que llevar todas las hormigas a nivel 5, como dice aquí. El límite te dice, cuando los niveles de evolución de todas las hormigas especiales pioneras alcancen el nivel 5. Todas las hormigas deben estar en nivel 5 y completen su primera metamorfosis. Eso significa que todas las hormigas, gente, en sí, todas las hormigas que tienen aquí, deben desbloquear su primera metamorfosis. Tengan en cuenta, verán, esto es bien importante. Y esto ya me lo hicieron recalcar muchas personas que ya tienen la habilidad. Por ejemplo, aquí te va a decir coste de la metamorfosis. Significa que esta hormiga no va a pasar a nivel 6. Tengan en cuenta esto. No va a pasar a nivel 6. Ustedes tienen que pagar primero, o podríamos decir, hacer que esta hormiga pase la metamorfosis. Y luego que consiga la metamorfosis, pueden subir de nivel 5 a nivel 6. O sea, no sé si me entiendan esa parte. Tengan que tener en cuenta que la hormiga en sí, tú vas a ver que muchos jugadores van a tener todas las hormigas en nivel 5 y ya tienen desbloqueada la habilidad. Porque tienes que primero pasar la metamorfosis y luego de la metamorfosis pasar la hormiga a nivel 6. Puedes hacerlo así. Entonces, no es obligatorio subir la hormiga a nivel 6.
Tienes que subir primero todas las hormigas a nivel 5 y en cada una desbloquear su primera metamorfosis. Una vez hagas eso, se te desbloquea la habilidad. No es necesario que lleves a nivel 6 la hormiga, solo que desbloquees la primera metamorfosis y que todas estén en nivel 5. Es así, gentita. Solo que desbloquea la primera metamorfosis, gente, miren lo que consume, es bastante. Esta es una cuentita granja, ya saben, aquí no he entrado mucho, pero en mi cuenta principal tengo 10 de estos y ya tengo 4 hormigas ya en nivel 5. 4 hormigas en nivel 5 y me faltan otras 2 hormiguitas por seguir subiendo. Como les digo, demora bastante y más para la primera metamorfosis va a ser un poco complicado también. Es complicadito, gente. A menos que seas pay to win, eso sí, ahí sigues avanzando. A menos que seas pay to win, pero de ahí siendo free to play sí cuesta bastante. Por acá dice, hola Tony, las 3 nunca habían sido tan cotizadas, dice. Esto nos muestra que a futuro todas se han requerido. Tienes razón, William. Exacto. Dice, ¿cómo sirve ese edificio para explorar con las hormigas naranja? No lo entiendo. Ángel, ve un video que yo tengo en mi canal. Yo hace poco lo expliqué. Puedes ir a verlo. No es nada complicado de entenderlo. Dice, Tony, hoy me salió la hormiga roja de arqueras. ¿Será que es buena sin sexta habilidad? Necesita sí o sí con la completa. Es tipo acacia esa hormiga, crack. Ten en cuenta que es tipo acacia. Tony, ¿puedes explicar el nuevo edificio, cómo mejorar las hormigas y qué subir para sacar la nueva habilidad? Bueno, ya les expliqué. Creo que estoy leyendo ya los mensajes atrasados. Aileen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Habrá todavía gente que se vaya a Lost Island? No lo sé, Jack. No sé si habrá gente que esté yendo a Lost Island. Ahorita sale más rentable ir al Barren. Porque en el tema de la incubación, ya saben que pueden conseguir ahora las hormigas, si no me equivoco, en la incubación de la temporada ya puedes conseguir las hormigas del Barren y hormigas de Lost Island. En este caso, pues de la isla, ¿no? Entonces sale mucho más rentable, mejor ir al Barren Land porque ya te da la probabilidad de poder sacar este tipo de hormigas. Con suerte te sacas buenas hormigas, hay que tenerle fe nada más. Y muchos que quieren la Berserker. En este caso, déjame ver si te ofrecen la Berserker aquí. En la incubación de la temporada. Ah, sí, la Berserker, sí. Todas las hormigas en sí te las ofrecen. Todas en sí, menos las universales, que ustedes pueden escoger una vez termine los hitos, ya saben. ¿CTLS se mantiene fuerte o han perdido sus jugadores más potentes? Manuel, lastimosamente CTLS perdió a sus jugadores más fuertes. Se jugaron a otra alianza que se llama Han y este caso pues les tocó también de enemigos. Es que se vienen las cosas potentes, gente. Dice, ¿es mejor canjear solo la cola de tropa o skin de hormiguero? Arturo, yo soy más de skin de hormiguero. Es que la skin del hormiguero te desbloquea las estrellas del hormiguero y es mucho mejor para que llegues más rápido, qué sé yo, las estrellas moradas, doradas y luego llegues a la estrella que muchos quieren, pues la rojita, que es luego que llegas a las 4 estrellas se desbloquea, entonces es complicadito, gente. Dice, la metamorfosis es como si fuera el 5.5. Exacto, Nared, ajá. Es como el 5.5 y una vez tengas la primera metamorfosis pasas al nivel 6. Es así, gente. Tony, ¿es mejor diente o acechadora? Diente, crack. Diente sigue siendo mucho mejor. Acechadora es más para PvE. Uruguayo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás, crack? Entonces, ¿en un futuro la conductora será decente? No lo sé. Verán, gente, tienen que tener en cuenta esto, es bien importante. Si ustedes van a la saltarina, van a ver que el tema de las estadísticas en sí de la saltarina no se ven afectados. Verán, tengan en cuenta que las nuevas evoluciones no hacen que la hormiga mejore, ¿ok? Tienen que tener esto en cuenta. No hace que la hormiga mejore, ¿vale? Lo que hace que los niveles de evolución, todos estos niveles que ustedes desbloqueen en una hormiga, solo afectan en sí a la estructura que acabamos de ver, que es esta estructurita de aquí. Solo afecta aquí, ¿vale? Y dependiendo a cómo vaya subiendo de nivel, esto te va a dar atributos de evolución. Tengan en cuenta, son atributos de evolución. Estos atributos de aquí son globales. Estos sí te van a ayudar en la mina, en PvP, creo que lo único que no afecta, aquí mismo te dice que esto no afecta solo en un lugar no afecta. Creo que es en el duelo de hormigas especiales de donde no afecta estos atributos, ¿vale? Verán, cuando ustedes mejoren una hormiga, esto lo que te va a dar es una mejora en sí en los atributos. No es que se mejora la hormiga o es más fuerte la hormiga.
En sí, la hormiga más bien, si sigue mejorando, solo te va a dar estadísticas, nada más. No crean que, por ejemplo, si yo mejoro la saltarina va a estar en meta y va a estar más fuerte que cualquier hormiga. No. En sí, lo que van a proporcionar es este atributo en atributos de evolución, nada más, para que lo tengan en cuenta. No en sí, digamos, si yo voy a usar, por ejemplo, ahora me va a tocar usar general ácido porque estos atributos sí o sí los voy a tener que usar. No, no es así, gente. Estos atributos se suman aquí en el atributo de evolución, que esto es son atributos globales, para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta, gentita bella. Dice, hola Tony, buenas noches. ¿Qué puedes comentar de la Myrmecomorfismo? Es una de las mejores hormigas de guardianas, crack. Si la puedes sacar, adelante. En pangolín hace bastantísimo daño, solo que yo no soy guardianas ahora. Dice, buenas noches Tony. ¿Le pasó 3 estrellas Crimson a Saltarina? O me dirá, sigue esperando, crack. Muchos dicen que lo solo sirve para PvP. Luis Fernando, yo hasta ahora he visto reportes y todo eso. La Crimson sigue siendo mucho mejor en PvP y es estable también en PvE. Solo que la Saltarina ahora, por el tema del despertar, está mucho mejor en PvE. Solo en PvE le vas a ver el tema de que se explosiona y sigue avanzando muchísimo. Maya, bienvenido, crack, ahí renovando la membresía. Gracias, crack. Espero que te la pases muy bien. Ahorita solo la Saltarina está muy bufeada en el tema del PvE. Necesitas sí o sí llevarla a nivel 20 para que veas bastante diferencia. Tony, la rama azul del escorpión te da más vida que la roja, ¿no crees que es mejor? O sea, la rama azul dices que da más vida que la roja. Verás. En la rama roja, para que tengan en cuenta, bueno, los que quieran subir los talentos, en la rama roja en el escorpión te da velocidad de combate. Es por eso que es mucho mejor ir por la rama roja, ya que te da una mejora en el tema de la velocidad de combate y te ayuda muchísimo. Yo por eso les digo, gente, mejor si son jugadores que quieren, no sé, especializarse en PvP, escojan vida y velocidad de combate. Esos son los dos atributos mucho más importantes ahora. En sí, gentita bella. Dios, pero ¿qué están? Uff. Muchas personas renovando las membresías, gentita bella. Gracias por estar aquí. Dice, gentita, no se olviden de dejar su exquisito like, dice. Gracias, Alexis. El buen Anis, aquí el moderador, aquí dando ejemplo, gente, haciéndose miembro del canal. Daniel Díaz, gracias por renovar la membresía. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Ya saben, los que se hacen miembros para el siguiente mes se participan por el sorteo del paquete de insectos, para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta, gentita bella. Dice, dice, yo pensaba que mejoraba la hormiga para la batalla. Dice, solo nos daba atributos en general. Exacto, Jack. No es que en sí, si le subes nivel a una hormiga, esa hormiga va a estar rota, no. Te da atributos globales nada más. Ayer me salió la incubación del Barren, la hormiga transportadora Brasil. Ah, ok. De 100 estamos en la primera semana, dice. Lo malo es que me salió en mi cuenta donde no estoy enfocado en... Oh, ya veo, Aileen. Es que el juego es muy troll. Si tú eres de arqueras te sale de transportadoras. Y si eres de transportadoras te salen arqueras. Es que a la final muy troll el juego. Entonces, ya no me dirás, sigue esperando, crack. Gracias, amigo, dice por acá. Yo te diría... Espera hasta que saque el video, porque todavía estoy recopilando información. Voy a hacer un video donde voy a comparar la Crimson Fragger en sí con la Saltarina, pero sin estrellas, y solo por el tema de una vez tenga la Saltarina el despertar, luego la lleves a nivel 10 y en nivel 20 para que veas la diferencia de cada nivel y cómo va aumentando. Solo que, como les digo, la Crimson sigue siendo mucho mejor en PvP porque vulnera parte de la defensa del enemigo. O sea, la segunda habilidad hace que vulneres parte de la defensa del enemigo y eso es muy importante en PvP. Por acá dice, hola Tony, acabo de tener 600% de daño. ¿Crees que necesita empezar o subir vida a velocidad? Sube vida, crack. Es que la velocidad de combate la subes poquito a poquito. Ese es un atributo que todos nos tardamos en sí. Yo te diría que empieces a subir vida, crack. Poquito a poquito en el crédito. Tony, ¿qué me recomiendas mejorar para laberinto? ¿Chinches o cáncer negro? Mejora las chinches para que tengas un poquito más de daño. Queremos insecto pay to win, Tony, dice por acá. ¿Cuándo se hará un sorteo de ello? Es que verán, insecto pay to win se tiene que reunir
no, verán, este mes no se reunió, o el anterior mes, digamos, el anterior mes no se reunió como en el mes que realmente muchos donaron y se hicieron miembros del canal. Ya saben que fue una locura en ese mes. Y logramos hacer pues un sorteo histórico en el canal. Se hicieron bastantes sorteos del paquete de insectos. Hacer un sorteo de insecto pay to win, gente. Ya saben, por lo mínimo tiene que recaudarse unos $150, por lo mínimo. Entonces, sí es complicadito, gente. Dice Tony, cuando puedas lee mi mensaje que está arriba, dice por acá. Mensaje. Ah, vale, para acá está, dice. Buenas noches, bro. ¿Cómo estás, Tony? Estoy muy bien, crack. Dice, mándale un saludo a mi hija Valeria. Un saludito para tu hermosa hija Valeria. Mi hijo Andy. A tu hermoso hijo Andy. Y tu esposa Daniela. Estamos viendo tu directo. Es que realmente son unos cracks. La familia entera de Gatito Maya, gente, ve la transmisión. Es una locura. Un abracito para ustedes. Espero que se la estén pasando muy bien. Y aquí disfruten un ratito de la transmisión. Qué cracks, sinceramente. Daniel, gracias por hacerte miembro. Ah, verán. Cierto, me faltaba decirles esto. Los que se hacen miembros del canal, no se olviden escribirme por Discord, ¿ok? Me mandan mensaje al privado por Discord para invitarles al grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí les notifico cuando se va a hacer los sorteos para que estén atentos. Y sobre todo van a tener acceso anticipado, qué sé yo, de una actualización que se venga más adelante. O algunas curiosidades. Te podemos asesorar en tu cuenta si es que estás empezando y así sucesivamente, gente. Para que lo tengan en cuenta. Tony, la rama de evolución combate secundario es recomendable subir. El Lucas, después de que tengas las T10, es que esa rama se come bastantes restos de criatura. Yo te diría una vez tengas las T10, ahí se ve por esa rama. Dice, ¿qué necesito para el despertar a la saltarina? Para el despertar a la saltarina necesitas que la hormiga esté con todas sus habilidades desbloqueadas y puedes desbloquear el despertar. No es nada complicado. Eso sí, necesitas que tu servidor tenga 3 meses desde que se haya creado. O sea, desde que tú empezaste tu cuenta tienes que esperar 3 meses hasta que el servidor cumpla 90 días. El servidor cuando es nuevito tiene que empezar obviamente empieza desde el día 1 y tiene que ajustar 90 días para que se desbloquee esta nueva función. Nada más. Una vez desbloqueada la función, ya es suficiente. Ni siquiera te pide que seas reina 25. Solo necesita que tu servidor haya ajustado 90 días nada más. Tony, la Bisnosus al frente con la Sniper 2 estrellas y la... hago colonias nivel 11. En serio, nivel 11 ya, Orchid. Pero ¿cuánto daño tienes tú, Orchid? O sea, ahorita ya haces colonias nivel 11. What? A mí me cuestan todavía el nivel 11. Dice Tony, la melee de nuevas arqueras es parecida entonces a la gigante de sangre, ya que activa muchas pasivas. Annihilator te podría decir que no activa mucho. Lo máximo que activa las pasivas son 3 habilidades a lo mucho. La hormiga, eso sí, de melee de arqueras, gente del Barrenland, lo máximo que puede activar son 3 habilidades, pero en sí todas las habilidades son pasivas. No creo que una habilidad sí es de combate, solo esa la pueden silenciar. Dice Tony, tengo entendido que no es necesario entrar al territorio amigo, ya que al tomar un túnel te vuelve neutral y podrás desde ese punto avanzar cualquier alianza del mismo bando. Tony, tengo entendido que no es necesario entrar al territorio amigo. Sí es necesario, crack. O sea, verán. Ahora, por ejemplo, hay una nueva función que antes pues era complicado, ya que, por ejemplo, si tú eras aliado y digamos tu aliado tomó estos 2 túneles, por ejemplo, si tu aliado tomó estos 2 túneles, tú no podías volver a tomar el túnel porque se bloqueaba, porque te tomaba como que ese túnel era de tu bando y ya no lo podías ocupar. Ahora hay la opción de que tú puedas tomar el túnel ya, pero no te da la opción, por ejemplo, de ir aquí y de una vez empezar a construir desde aquí. No te da la opción. Sí o sí tienes que ir desde aquí y empezar a ir construyendo así. ¿Listo? No hay una opción donde te diga desde aquí ya puedo construir. Sí o sí necesitas entrar desde este túnel y entrar al territorio de tu aliado, obviamente, para seguir avanzando. O no sé a qué te refieres con el tema de tu explicación, Carlos. Por acá dice, deberías hacer un video con tips para hacer daño a la marmota. Eso lo voy a hacer más adelante, ya que todavía estoy probando algunas cosas.
He visto que a veces influye mucho el tema de daño de habilidad, otras veces también el daño normal. O sea, influye muchas cosas, es un poco impredecible. Pero lo que podría hacer es en sí dar solo estrategias y tips como tú dices, nada más. Pero estoy todavía curioseando algunas cosas porque hay hormigas todavía por probar. Es lo que estoy haciendo. Dice, no, Tony, casi hago colonias nivel 2. Ah, ok. Me cuesta con mi pro para PvP, dice PvP, pero con esa hormiga casi hago... Ah, ok, casi haces colonias 11. Este evento mejoró los edificios del Bane para hacer más daño. Ah, ok, entiendo. Ah, o sea, casi. Listo. Yo entendí mal. Buenas, ¿cómo está Jordani? Dice, ¿cómo te fue en la marmota esta vez? Me fue mal. Bajé 20 millones de daño. No tuve suerte, gente. Hice 260 por ahí en el tema de daño. Más o menos. Ahorita estoy en esta cuenta que me regalaron, gente. Imagínense, en esta cuenta me la regaló el que... Bueno, en su inicio pues me dijo que solo me la prestaba. Pero a la final me regaló la cuenta, gente. Me dijo, cambia tú el correo y te quedas con la cuenta. Me dijo así. Y dije, wow. Por acá dice, Tony, buenas noches, bro. Dice, ya puedes subir a 22, dice. Y tengo mis T8 con mis guardianes. Buena, Edu. Poquito a poquito. Lo importante es eso. El objetivo es llegar a 25. Por acá dice, cuando puedas, Tony, lee mi mensaje anterior. Daniel Crack, mándame otra vez porque me ha mandado muchos mensajes y ya me ha atrasado. Ah, vale, acá está tu mensaje. Dice, ¿qué te pareció las estadísticas de la imagen que pasé al grupo de main transportadoras de la alianza de Blue End? Están potentes, crack. Es que obviamente es un jugador pay to win. Todo lo que yo he visto jugadores mucho más potentes que ese jugador que me enviaste. Por acá dice, yo seguí igual, dice, y eso que subí harto 169. Exacto, gente. Dice, yo hacía 171 millones, esta vez hice 210, subí 40 millones de daño. Buena, crack. Es que a veces es la suerte. Y por ejemplo, tú tienes la Cristal Dorado, que es una de las hormigas más rotas que hay en el juego. A mí, si yo tuviera esa hormiga, gente, rompo mi récord. Pero necesito sí o sí completar y tener la Cristal Dorado. Tony, en evolución de meteorito, ¿conviene subir todos al mismo nivel o me enfoco en un solo? Todos en ni un solo nivel. Tienen que llevar todos a nivel 5, gente. Todos en sí a nivel 5. Tony, si no tengo la saltarina, ¿no podré avanzar en el meteorito? Te vas a quedar un poco atrás, Maya. Solo con tener una copia. Verán, en el meteorito no es necesario que la hormiga tenga desbloqueada todas sus habilidades. Con solo tener la hormiga se desbloquea. Por ejemplo, esta cuenta al parecer no le ha salido la coraza dorada. Y es una hormiga que se me hace raro que en esta cuenta no le haya salido. Usualmente sabe salir la coraza dorada. Y por ejemplo, si no tengo todas las 6 hormigas, no voy a poder desbloquear la nueva habilidad. Tengan en cuenta eso. Tienen que llevar todas las hormigas a nivel 5 y desbloquear toda su primera metamorfosis para desbloquear la primera habilidad. No es necesario que la hormiga tengas desbloqueado todas las habilidades. Solo con que tengas la hormiga ya puedes aprovechar todos los buffos en sí. Tony, la general ácida es la que más buff da de arqueras. Exacto. Pero verás, estuve hablando un poquito con los jugadores de la alianza de Cole y decían que es mucho mejor mejorar a tope la saltarina. Este evento, como muchos, toma mucho el daño que tú puedas hacer. Aquí los que son arqueros van a subir mucho más rápido que un transportador y un guardián. Es que en sí les digo, gente, para jugadores novatos y que empiecen en juegos de estrategias como estos, sigan arqueras, gente. Las arqueras en cualquier evento que saque de ANS siempre van a tener un poquito más de ventaja por el tema del daño que tienen, ¿ok? Entonces van a seguir avanzando. Enfócate primero en mejorar siempre la saltarina primero. Por ejemplo, si ya llevas todas las hormigas a nivel 5 y desbloqueas toda su primera metamorfosis, empieza a subir saltarina a tope. Esta hormiguita de aquí, por el daño que te da, te ayuda a avanzar mucho más rápido aquí en el tema de la exploración de pionero. Aquí vas a seguir avanzando mucho más rápido. Por eso algunos jugadores dentro de la clasificación van a ver que, miren, este jugador ya está en nivel 27. Naret, no sé qué hormiga ya haya mejorado. Me imagino que Naret ya mejoró la saltarina y ahorita está en top 27, en el piso 27, miren. Llegando a niveles de robot.
por qué él está aplicando esa estrategia. Como les digo, primero es mejorar Saltarina. Por acá dice Tony, ¿no es mejor la panda? En caso de Pay to Win, la panda es mejor. Eso sí. Bueno, en el tema de Free to Play, la general ha sido así. En tu caso, Orchid, como tú eres Pay to Win, sí. Aquí van a tener que cambiarla por la panda. La panda da mejores atributos, obviamente. Obviamente da mejores atributos. Pero como les digo, aquí se toma mucho el daño que puedan hacer. Discord, me mandaste algo. Soul, bienvenido, crack. El buen Soul reportándose, gente. Me dice que vaya al Discord. Que me enviaste alguna imagen. Listo. Perfecto. Sí. Gracias Soul por la información. Ya les expliqué también sobre la nueva evolución. Ahorita ya me di cuenta cómo era también. Te agradezco mucho, crack. En sí me estaba explicando Soul cómo era para desbloquear la primera habilidad. Y en sí, ya saben, primero llegar todas las hormigas a nivel 5 y desbloquear su primera metamorfosis en todas. No es necesario llevar la hormiga a nivel 6 para desbloquear la habilidad de meteorito. Así que tengan en cuenta eso. Así que a tope, gentita bella. Dice, estoy cerca de robot, dice. Ahí estoy en el 26, dice por acá. Ah, ya veo. No sé si estará por aquí Naret. Para que les diga, me imagino que él sí o sí mejoró la saltarina para avanzar en el piso. Ya saben que aquí, jugadores tops, aquí van a ver los jugadores full pay to win. Piso 27 están por ahí, miren. Piso 27 ya. Tony, ¿puedes mostrar los jugadores de las alianzas? Ya les muestro, gente. Ya les muestro, gentita bella. Tony, ¿qué pasó con los de App Gallery? Dice, ¿y se enojaron contigo? ¿Por qué se van a enojar conmigo, crack? Tony, ¿qué paquete Pay to Win vale la pena ahorita? ¿O ninguno? Ahorita vale la pena el del insecto. O sea, el mensual de insectos y el contrato de los para mí. Al parecer es mucho mejor. Dice Tony, ¿cuándo empieza la guerra? La guerra empezará dentro de 2 días, gente. Dentro de 2 días. Todavía ahorita vamos a dar la presentación de algunos jugadores tops en el tema de Call y otras alianzas. Dice, la saltarina, 2 platino y 3 coraza dorada. Ah, ok. Es que estás aquí avanzadísimo, crack. Poderoso. Nivel 27. Para que lo vean. Tony, ¿subir la entrada sirve para el daño de la marmota? No. La entrada es más para la defensa, crack. Es más para la defensa, uruguayo. Cuando te vayan a atacar, en tu guarnición vas a tener más daño y defensa. No es para invadir. Dice, con esas 3 que subas primero, estás top 10 después de subir todas a 5. Perfecto, miren, eso es lo que le recomienda a Naret. Naret está ahorita en top 27. Y él lo que recomienda subir es primero saltarina, luego la platinoide, en este caso ya saben cómo él es jugador pay to win también. Él tiene, en vez de la general de Nuevo Mundo, tiene la platinoides. Entonces él sube esta de aquí, porque es transportador. Por ejemplo, si tú eres arquero, subes la saltarina y luego en vez del, si fueras pay to win, subes la panda. En ese caso, no sube la general ácida. Y luego subes la coraza dorada. La coraza dorada es buena para PvP porque te da vida. Los atributos de la coraza dorada te dan vida. La diente gigante da defensa. La saltarina da daño. Y la coraza dorada da vida. Y estos dan en sí 3 atributos, pero dan en menos porcentaje nada más. Y si le salen sus alitas. Todavía no veo que le hayan salido las alitas, crack. Todavía tocaría ver. Dice, estamos parejos gracias a Soul. Sí, Soul dio muy buenas recomendaciones en la anterior transmisión, gente. De esa manera ustedes deben ir subiendo poquito a poquito. Dice, hey bro, dice, ¿dónde veo el nombre del que me dio sub? No sé, no me sale, dice por acá. Guay, no me acuerdo quién te regaló o quién te llegó la membresía, pero el que estuvo regalando bastantes membresías fue Sebastián. Sebastián estuvo regalando bastantes membresías. Tony, estoy en mi primera isla, dice. Me ha ido muy bien gracias a tus consejos. Bien, Alondra.
Ahí ve tú si es que puedes mejorar, porque hay muchas cosas para mejorar. Yo más bien en los videos trato de explicar lo más básico para que ustedes vayan preparados con conocimientos nada más. Dice, si miran bien las hormigas, más pay to win da un poco más de beneficio que las free. Exacto, Nared. Es que al final las pay to win tienen un poquito más de beneficio, es así. Es así, gentita, si quieren aprovechar mucho más rápido. Para que lo tengan en cuenta. Yo estoy a nivel 6, dicen, en la evolución del meteorito. Ya veo, Michael. Es que algunos sí. Si tú compras, tienes un poquito más de ventaja. Como les digo, yo tengo ahorita 4 hormigas en nivel 5. Me hace falta mejorar todavía un poquito más. Ah, y también esto, verán. Las misiones que les hagan aquí. No, acá es. Las tareas, o en sí las misiones que vayan a cumplir, les sale de forma aleatoria. Te puede salir doradas, azules, verdes, moradas. Te sale de diversos colores. Hay a veces que algunos tienen suerte y solo les sale pura morada. Y cuando te sale pura morada, pues obtienes este que es núcleo de lava, que esto es un poquito complicado de conseguir. Y consigues muchos más beneficios, que si te salen muchas doradas, mucho mejor. Pero esto es muy aleatorio. Bien te puede salir, por ejemplo, 2 azules, que eso es el peor de los casos, ¿no? Y el mucho más bajo y el mucho más peor es que te saliera solo verdes. Ahí es muy bajito. Ahí es muy bajito, gente. Algunos le salían solo moradas, otras doradas. A mí, por ejemplo, una vez me pasaron 2 azules, me salieron y me empezaron a salir solo doradas. Solo doradas, gente. ¿En qué nivel estás, Tony, del meteorito? Estoy en nivel 7 por ahí. Nivel 7. Una pregunta dice, ¿qué rama de los talentos sirve para hacer más daño a la marmota con una mantis gigante? La rama de talentos. Ve por la roja, porque en la roja vas a conseguir mucho más rápido el daño de habilidad. En la azul creo que consigues mucho más rápido el daño de habilidad. En el tema de talentos, el daño de habilidad, si tú ves los puntos que dice daño de habilidad, ese es el que debes escoger. Te va a ayudar muchísimo. Es que aumenta más el daño cuando activen muchas más habilidades tus hormiguitas. Para que lo tengan en cuenta. Dice, ¿a partir de qué server está eso del meteorito? Verás, esto del meteorito tienes que ser reina 25 y que tu servidor haya desbloqueado por primera vez la temporada, o sea, la isla haya sido por primera vez en sí a la isla. Tiene que sí o sí en tu servidor desbloquearse, ir a la isla. Si no se desbloquea todavía el evento de Lost Island, todavía no vas a tener la función, este tema de los meteoritos. Todavía deben esperar a ese evento. Una vez pasen por su primera, o sea, una vez empiece el evento del Barren Long, bueno, en su caso, cuando van a ir por primera vez, aparece por primera vez en su servidor, sí o sí va a aparecer es la isla. Todos van a empezar siempre por la isla. Entonces, una vez desbloquees la isla, pues vas a poder disfrutar de esta nueva actualización, podríamos decirlo así. Tony, para el núcleo de lava, ¿a fuerzas tiene que ser dorada? Sí. A fuerzas tiene que ser dorada. O a menos que compres paquetes. En los paquetes también te dan el tema del núcleo de lava. A fuerzas tiene que ser misiones doradas. Exacto. Exacto. Tienen que ser solo doradas. También puedes comprar con los paquetes, pero los paquetes son caritos también. ¿Cómo ves ese Baren? Dice, ¿lo gana Cole? Lo veo muy parejo. Verás, Arnaldo, yo te diría que lo veo muy parejo. Sinceramente lo veo muy parejo. Verán, en sí los jugadores muy potentes. Ya estuve un poquito estudiando los jugadores muy potentes. Por ejemplo, en la Alianza de TIC conocemos a los jugadores insignia. Y uno de ellos, pues, que le puede dar bastante batalla tanto a Capal, Robot y en sí a todos los jugadores. Es el jugador, déjenme ver si está por aquí. Tal vez lo podemos ver. Estaban por aquí, pero se han movido. Bueno, entremos a la alianza en sí. Ya saben, este jugador de aquí, el tigrecito árabe, es el jugador, pues... es un jugador muy potente. Ya saben que en el anterior Barrenland hizo bastantes kills y así sucesivamente. Y cuando se desbloqueen los túneles, que son dentro de 2 días, sin duda va a haber un enfrentamiento, pues, fuerte. Porque son rivales 1 a 1, sin duda, miren. 1 a 1, gente. Es 1 a 1 donde se van a dar aquí. Aquí va a haber el enfrentamiento. Cole versus Tig va a ser sí o sí. Y va a ser una pelea muy épica. Aquí sin duda va a ayudar muchísimo la activación de una alianza. Porque no solo depende de un pay to win, gente.
depende de que toda la alianza esté activa en ese momento. Cuando hagan agrupaciones, todos llenen agrupaciones y estén atacando una torre consecutivamente, una tras otra, una tras otra. Por lo mínimo, los primeros días siempre van a ser bastantes batallas que se alarguen a horas, porque es así, es lo normal. Ya conforme pase el Barren Land, ya saben que van disminuyendo un poquito el tiempo de las batallas. Aún así se siguen alargando, pero en este caso vamos a ver batallas muy potentes. 1 versus 1, pues podríamos decir todavía, no sé si tuviera todavía un poquito más de ventaja la alianza de Cole. Es que hay jugadores nuevos, y los jugadores nuevos que llegaron a la alianza de Cole están en un muy buen nivel. Sinceramente, algunos casi no al nivel de Cole, no al nivel de Robot o de Capal, pero están por ahí, gente, para que lo tengan en cuenta. Estar por ahí, así que es una barbaridad. Sin duda, gentita, una locura lo que vamos a ver en el siguiente Barren Land épico. En los enfrentamientos que van a haber. Yo le tengo fe a Cole, gente. Yo le tengo fe a Cole. Ya que estoy en la alianza, le tengo fe. Le tengo fe. Veamos qué tal va la organización. A la activación y todo eso, pues, para que sigan avanzando. Gracias por el superchat, crack. Tony. No me digas. Llegó el buen robot, gente. Y además de eso, dio una donación, gente. ¡Qué crack! No, el buen robot. Dios santo, gente. Y gente. Thank you, Tony. Es que ya saben que muchos robots se llama Tony en sí. Para los que no se pusieron en contexto del anterior Barren Land. También Robot en su tiempo entró en la transmisión. Hace mucho tiempo. Me acuerdo que entró a saludar también. Y decía que se llamaba Tony. Y ahorita miren, dice ahí. Ahí dice Disney Robot. Thank you, dice por acá. Te agradezco mucho. Thank you, Tony. Y thank you, Robot, más bien. El buen Robot aquí reportándose, gente. Y dando una fuerte donación. No sé cuánto sería lo que donó. Él es de Corea. No sé qué moneda tendrán en Corea, gente. Es que es un crack el buen Robot, gente. Yo sinceramente digo una barbaridad. $50, gente. Puf. Una donación de $50, gente. Para que lo tengan en cuenta. Uf, una barbaridad. Por acá dice Robot adopta, me dice por acá. Ya saben, todo lo que se recaude en el canal, yo siempre lo hago en sorteos. Todo lo que se recaude este mes es para el siguiente, para los que se hagan miembros y sigan renovando membresías. Así que todo lo que se sale de aquí, todo lo que se reúne, tanto en videos, todo lo que se reúne en un mes, se hace para los siguientes sorteos, para que lo tengan en cuenta. Es así, gente. Por acá dice el Tony haciéndose el mes, dice por acá. Bueno, ya saben, yo trabajo y no es que viviera de esto. Si viviera de esto diría, no les haría sorteos más bien. Pero ya les digo, todo lo que se reúne en un mes sí lo hacemos sorteo para el siguiente. Dice, eso es todo, Robot. Dice, poniendo alto el buen Tony, dice por acá. Así es, gentita bella. Así que vamos a seguir avanzando. Poquito a poquito, sin duda, pues el tema de estos Barren Lands épicos nos da un gran alcance, eso sí. Bastantes personas siguen las transmisiones. Y más cuando hay las batallas, gente. La gente se emociona cuando hay batallas. Cuando se ronan las batallas, gente. Sí, a full, gente. Epa, dice Tony, felicidades por las 10K. Cierto, gente. Eso también me faltó hablarles en esta transmisión. Les agradezco muchísimo a todos por su gran apoyo, esfuerzo, porque es gracias a todos, no es solo por mí. Es gracias a todos, gracias por haber compartido las transmisiones, por recomendar pues los videos, por seguir ustedes pues haciendo que esta comunidad siga creciendo. Llegamos a los 10K, realmente pues un número que nunca me imaginé llegar. Es que 10,000 suscriptores, gente, es bárbaro. Es bárbaro, gente. Por acá dice especial 10K, ¿para cuándo? Dice por acá. No sé si haga especial 10K. Pero lo que sí voy a hacer, gente, es para el siguiente sorteo que se venga, voy a hacer un sorteo para todos. O sea, un sorteo para todos. Tal vez de un insecto. ¿Qué digo de un insecto? Tal vez de un paquete o 2 paquetes pay to win. Tal vez de un paquete o dos paquetes pay to win. Por festejar los 10K. Que a la final va a ser un sorteo para todos. Tanto miembros del canal y en sí en general para todos, gente. Déjame ver. Aquí el buen Robot, gente, está viendo la transmisión, gente.
Dice, mi placer, siempre te agradezco. Es una buena orientación y gracias siempre por presentar en nuestro amigo. Buena. El buen robot, gente. Thank you, robot. Y espero que se la pase muy bien. Robot es bilingüe, verán. Es que me imagino que debe ser un... Uf, ¿qué trabajo tendrá? Eso es impresionante. Sí, es gentita bella. Por acá dice, Tony, ¿cuándo un en vivo con robot? Gente, hacer un en vivo con robot es complicado. Complicado, porque no muchos quieren revelarlo, o sea, la imagen que tienen, ¿no? Así que tengan cuidado en eso. Dice, estoy que me bajo una VPN solo para ser miembro, dice por acá. Me imagino, Arnaldo. Bájate una VPN si es que quieres recibir las membresías. A la final es que te toque nada más. Es así, gente. Tony, en mi campamento nos dijeron que no era necesario hacer caminos porque el túnel es universal. Cuando ellos lo tomen, me preocupa ver que ustedes hicieron caminos y nosotros no confiados, dice por acá. A ver, déjame ver. No. Verás. Carlos, verán. Los únicos túneles que son universales son estos de color. Estos de aquí que te dice, por ejemplo, campo de esqueleto. Este de aquí, mira, no te dice ninguna descripción. Esto hay que tener en cuenta y es bien importante, Carlos. Los únicos túneles donde los aliados pueden construir de ahí en adelante son los que te digan esto de aquí. Por ejemplo, en el lado del campamento rojo se llama campamento de esqueleto. A partir de aquí. Estos son túneles que ya son tomados y son de forma permanente. Estos nunca se desbloquean. ¿Ok? Si vamos por acá, mira. Aquí igualmente te dice campo esqueleto. Y si vamos del otro lado, en los azules también, mira. Este se llama en cambio campo de la roca. Campo de la roca. Estos de aquí, si tus aliados toman, tú no vas a poder construir desde aquí. Y estos no se vuelven universales, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Estos no son universales. Si tu aliado te lo toma, tú sí o sí tienes que construir camino para tomar el túnel en sí. No es que tu aliado toma y tú construyes desde aquí en adelante. Para que lo tengas en cuenta. No se vuelven universales. Por acá dice Arnaldo, dice, nada, dice, yo me la pago. Puf, el buen Arnaldo también. Ahí apoyando también la transmisión. Sí, a la final, si tienen suerte, gente, pueden aprovechar el tema de las membresías. O si no les toca membresía, pueden pagar. Y si tienen suerte, se ganan un insecto pay to win. ¿Qué digo? Insecto también. Si es que reunimos lo suficiente, se vienen también, quién sabe, insectos pay to win. Tony Profe dice, ¿cuándo revisamos ataques a usuarios? Falta la temática, gran profesor. Ataques a la marmota. Hablas, ¿verdad, Alex? O sea, que revisemos los ataques de la marmota. De algunos jugadores. Por acá dice, ajá, dice por acá Arnaldo. Es que buen Arnaldo. Salió una actualización donde la alianza puede renunciar al túnel. Para que la alianza amiga lo tome el túnel. Exacto. Pero eso es como les digo. Pero eso es ustedes lleguen aquí. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo, ahora vamos a mostrar a los jugadores. Ya estábamos mostrando a los jugadores. Verán, en KTA, los jugadores así fuertes. Creo que era el líder en sí, verán. El líder en KTA. Sí, el líder, verán, el líder en sí. Y esto algunos, pues me mostraron algunas marmotas de... Pero esto eran reportes de algunos días atrás. Estos jugadores, por ejemplo, que vean medallas altas y que han hecho bastante skill, son jugadores que han participado bastante, han hecho... básicamente son jugadores que pasan bastante tiempo en el juego. En sí hay muchos jugadores que disfrutan mucho el juego en sí, ¿no es cierto? Y disfrutan bastante. Y podemos ver que este jugador aquí es el líder de esta alianza y es muy fuerte, gente. Yo vi algunos reportes de este jugador y en sí son muy fuertes. Y dentro de esta alianza hay jugadores muchos más fuertes todavía, gente. Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, este de aquí también es un jugador fuerte. No es tanto como el líder, pero sí es fuerte. Había otro que era potente de aquí. Life creo que era de acá. Sí, Life. Por ejemplo, es un jugador que ya tiene buenas cositas. Creo que este jugador estaba en la alianza de ZLS. Este jugador estaba en ZLS si no me equivoco.
Sí, estaba en ZLS, ahora está en KTA, gente, para que lo tengan en cuenta. Este estaba en ZLS, ahora está en la alianza KTA. Algunos jugadores que se centraron para luchar en la anterior Rivalry LAN y se centraron en ZLS, pues algunos se fueron. Y ahorita ZLS ya no está tan fuerte como antes, para que lo tengan en cuenta. Ahorita ya no está tan fuerte. Así que va a estar duro. Ahora hay jugadores fuertes en contra también. Así que va a venirse cositas chéveres. En sí hay varios jugadores fuertes, pero los que destacan son el líder. Déjame ver, este también creo que era. No, este no era. Era el líder, este jugador de aquí, que es un jugador potente. Y había otro. Y este de aquí. En esta alianza había 3 jugadores así de alto nivel. Los demás podríamos decir que están casi a nivel de Soul. Con 1.7k de daño en adelante. Por ahí están los niveles. Entonces es un rival digno. KTA sí es una alianza muy potente. Pero en sí, los que superan, podríamos decir, en sí la alianza que tiene más jugadores mucho más fuertes del campamento azul es la alianza de TIG, gente. La alianza de TIG ahorita tiene jugadores muy potentes para que lo tengan en cuenta. O sea, se viene una cosa bárbara. Por eso es una pelea esperada que sea 1 versus 1 Colt contra TIG. Eso va a ser épico. Ahí va a ser épico. Ahí se va a ver realmente los refuerzos que llegaron tanto para alianza de TIG y los de Colt. Así que se viene potente. Aquí en este caso los de Han también son una alianza muy fuerte. Podríamos decir que es la segunda. En este caso tal vez KTA sea la tercera. Pero en sí Han, cuando vi la marmota de Han, gente, eso fue hace unos días. No sé cuánto harían esta vez. Han está potente también. Está muy potente. El líder no es tan fuerte. Pero en sí aquí tenemos un jugador que puede dar muchísima pelea. Porque es Tiwili, ¿vale? Muchos conocen a Tiwili. Jugador de 3T10. Jugador potente. Va a dar mucha pelea también. Va a dar muchísima pelea, gente. Por acá dice: los jugadores fuertes de 1LC están en TIG. Algunos se fueron a TIG y otros a otras alianzas. No todos se fueron a solo TIG. Se fueron a diferentes alianzas. Por acá dice: Dusky sirve para PvP. Dice: la mejor que puedes sacar es la Fragger. Si ya no la tienes, dice por acá. Le está dando algunos consejos. El Super Tiwili, dice por acá. Por acá dice Twailai. Así se pronuncia. Twailai se pronuncia, dice por acá. Vale, Renzo. Listo. Gracias por enseñarme, crack. Twailai dice que se pronuncia. Twailai. Ok. Bueno, para no hacernos complicado, Tiwili, podríamos decirlo así. Para no hacerlo complicado. Pero en sí, gentita, Tiwili, como les digo, jugador de 3T10. Es que es buena inversión ahí para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta. Jugador fuerte. De ahí el que le sigue acá, por ejemplo, ahí había otro. ¿Cuál era de estos? Es que hay muchos que yo vi. Por ejemplo, este también era un jugador fuerte. Son jugadores fuertes. Por ejemplo, esto también. En Han podríamos decir que es la segunda alianza más fuerte del campamento azul. La primera es TIG. Listo, para que lo tengan en cuenta. Dice: ¿qué es jugar 3T10? O sea, un jugador con 3T10 es que ya tienes tanto arqueras, transportadoras y guardianas en el nivel máximo posible. Es tener el máximo posible, crack. En sí, es tener el máximo nivel posible que puedas tener en las hormigas. Y te puedo decir, para un free to play sacar unas T10 te demora 10 meses. En este caso, si no completas el día de construcción, te largas hasta un año. Entonces, demora bastante tiempo. Es así. Ay, también salieron 2 nuevos eventos, gente. Tienes mucha razón. Por ahí Alex Antonio me está diciendo eso. Ya saben que estos eventos para los free to play te ofrecen de forma limitada algunas cosas. Y si eres pay to win, pues accedes a muchas más, ¿no? Si eres free to play, solo con hacer puntos de actividad, llegando a los 2000 puntos, que este evento va a durar 6 días, fácilmente tú lo completas. Para cualquier free to play puede hacerlo y sin ninguna dificultad. Esto de acá sí es ya difícil, porque sí o sí necesitas gastar. Aquí, si quieres desbloquear esto de acá, necesitas sí o sí comprar paquetes. Tienes que comprar 4 veces paquetes, ¿son? Sí,
No son 5. Tienes que comprar 5 paquetes. Esto de aquí. Y si quieres desbloquear las últimas recompensas, te dan 2000 restos de captura. ¿Vale? Te dan 2000 restos de captura y estarías desbloqueando esto de acá. Pero para desbloquear esto, pues tienes que ir a desbloquear una marcha. Y es la nueva marcha esta de aquí. Te obligan a sacar una nueva marcha para que puedas desbloquear esa parte. Son cosas positivas para los pay to win, obviamente. Y para los free to play solo pueden completar esto, gente. Si tú eres free to play, solo esto de aquí nada más. Esto de acá sí cumplitas. Y esto de acá tienes que sacarte la nueva marcha. No hay más, gente. No hay nada más complejo de esto. De ahí aquí está la tienda. Verán. Esto me recuerda un evento que salió hace tiempo. Parece que se va a acercar un evento próximamente. Tal vez veamos más adelante desbloquearse más cositas de aquí. Quién sabe. Y donde nos dé la chance de conseguir tal vez la nueva apariencia del rinoceronte. ¿Se acuerdan esto? Creo que se llama rinoceronte. No me acuerdo bien. Déjame ver cómo se llamaba esta apariencia. La morada. ¿Dónde está? Creo que se llamaba rinoceronte. Algo así era. No me acuerdo bien el nombre. Aquí está. Se llama protección del rinoceronte. Sí, esta de aquí. Vale, nos va a proporcionar esto. Para que lo tengan en cuenta. Puede que se acerque en este evento o lo veríamos en eventos futuros. Toca esperar nada más. Dice, se ve que serán buenas peleas. Ismael, sin duda los Barrenland me impresiona cada vez. Es que esta va a ser un Barrenland potente, sin duda. Sin duda, gentita. Tony, ahí cuando puedas miras mi avance en el game. Dale, Keylor. Dale, crack. Dice, yo voy 35% del Evo de las teorías de arqueras. Y me tocó algo de 2 meses y medio tal vez. Sea porque casi siempre quedo en top 1 servidor versus servidor. Ahí dan buenas cantidades de restos. Estás bien, en 2 meses está bien, crack avanzado. 2 meses y medio, 35% está bien. Vas bien. Es así, exacto. Eso, a ese punto iba también. Es que entre más avances es más caro el tema de los restos. Es así. Tony, la cosa es, ¿siempre les tocará jugar el Barren entre los mismos? Aburrido, dice por acá. Bueno, en este caso, algunos son conocidos, pero surgieron nuevas alianzas. Eso sí ya es diferente, ¿no? En este tema de Barrenland. Pero como dice Arnaldo, si ya empieza a tocar a los mismos y a los mismos, sí ya se torna un poco aburrido. Eso tiene mucha razón, Arnaldo. Pero esperemos que nos impresionen los Barrenlands y no solo toque las mismas alianzas. ¿Quién puede? ¿Quién sabe, no? Así que hay que tener en cuenta. Dice Tony, ¿por qué aparece el 181? 181 porque desde que salió la primera impresión, o sea, podríamos decir, desde que salió por primera vez el primer Barrenland, ya contó como el número 1. Entonces desde ahí lleva un registro. Entonces podríamos decir que después de que terminó la primera temporada del Barrenland, en la segunda pues empezó en el 181, podríamos decirlo así. El número 181. Dice, son los mismos, solo que cambiaron de alianzas. Buen punto también, buen punto. Creo que algunos yo no veo aquí. Tal vez algunos sí nos impresionen. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Arnaldo? ¿Quién sabe? Ya lo iremos viendo. Dice, la skin de rinoceronte te la dan por participar en un evento de Instagram. Ahí lo dice en requisitos. ¿En serio? Ah, en Instagram. Seguro. Porque según yo sabía, esto era de un evento, pero no decía en Instagram. Decía que... aquí te dice, conseguirá para aumentar el aspecto del hormiguero. Protección. Aquí no te dice, si vas a obtener, te dice, disponible el evento limitado en el sitio web oficial. Comuníquese con Fiari para obtener más detalles. Entonces esto va a ser más para eventos nada más. Solo va a ser para eventos. Lo que pasa es que este skin de aquí solo dura 3 días. Solo dura 3 días. Y no sé en qué evento saldrá esto para que lo puedan conseguir. Hasta ahorita yo he visto en Instagram, no sé si han mandado una publicación. No sé si en Instagram han mandado una publicación tal vez para conseguir. Quién sabe, yo no he leído. Más bien sería de curiosear. Por acá dice Tony, ¿cuántas granjas más recomiendas para subir a nivel 25? Actualmente soy 22 y solo tengo una granja.
Con una es suficiente. O sea, si no tienes mucho tiempo, una es suficiente. Yo me acuerdo que cuando empecé en el juego, pues tenía bastante tiempo. Yo me creé en su tiempo 20 granjas. A full, gente. A full, gente. En su tiempo, obviamente. Dice Tony una pregunta. ¿Conviene sacar el quinto slot de agrupación? Aún no salgo para la isla. Pero estoy más cerca de eso que mis T9 antes de partir. Ok. Ok. Yo te diría que saques de una vez las T9, José. O sea, para que estés estable y tomes unos nodos de un poco o mayor nivel. Lo que pasa es que si sacas la quinta agrupación es solo para añadir un slot más, nada más. Y no te ayudaría en otra cosa. Jeremy, ¿cómo estás? Dice, ¿tú gastas dinero en el juego? Ahora sí yo gasto. Sí gasto. Por acá, sinceramente, no parece muy bonita. No lo sé. No se ve bonito, obviamente, pero el que lo consiga, pues, es como que tiene algo de privilegio, podríamos decirlo así. Se ve interesante para que sea permanente, dice por acá. No es permanente, solo dura 3 días, gente. Aquí te dice, protección del rinoceronte 3 días. Y ustedes saben que si ven así skins que duran días, por ejemplo, si ustedes se van a las skins del Barrenland, por ejemplo, de Lost Island. Por ejemplo, marquemos la del Barren. La del Barren vas a los requisitos y te dice fuente de guerra 30 días. Cuando veas así que te dicen limitante, significa que solo tiene esa duración. Y esa skin tiene 3 días de duración nada más. Dice Tony, los de Doc, ¿qué tan fuertes son? Los de Doc también son muy fuertes. También son muy fuertes. Verán, en este orden podríamos reunir a los fuertes del campamento rojo. Paul es el top 1 aquí, ¿vale? El top 1. El que le sigue es Doc, ¿vale? El que le sigue es Doc. Y el que terminaría, déjame ver, los amarillos eran ZLS, sí. Los segundos son Doc. Y luego terminaría por ZLS. Verán, lo que pasa es que en ZLS el jugador más fuerte es el líder en sí de ZLS. Que fueron algunos jugadores potentes de esta alianza. Y creo que este es el líder. Déjame ver. No, es otro jugador. Bueno, este jugador también estaba en el anterior Barrenland que se participó. ¿Se acuerdan? Creo que en ZLS había 5 jugadores con estrellas rojas. No me acuerdo muy bien. Creo que eran 5, sí. 5 jugadores con estrellas rojas. Ahora ya no vamos a ver esos 5 jugadores. Tal vez veamos solo 2. Este jugador y el líder. En sí, por eso, por tener varios jugadores fuertes también y en sí tener 2 jugadores tops, se emparejan en este Barrenland. En sí, esta es la tercera alianza más fuerte, podríamos decirlo así, del campamento rojo. De ahí la que le sigue es Doc. En Doc sí hay jugadores potentes, gente. Muy potentes. La marmota que vi en su servidor hace días también estaba muy potente, gente. O sea, este jugador de aquí, gente, potente también. En sí es el líder de la alianza. Es potente. De ahí creo que le seguía esta chinita de aquí, claro que sí. Este jugador también. Aquí vamos a ver jugadores que estén arriba de 2G de kills, gente. De 2G de kills. O sea, esta alianza en los anteriores Barrenland sí les ha ido. No sé si hayan ganado o hayan perdido, pero vamos a ver cómo se desenvuelven. Esto sin duda va a ser un enfrentamiento épico para que lo tengan en cuenta. Se van a venir cosas chéverísimas de ahí. Porque ahí se pensaba hacerme el macro del video, dice. No me sirve, dice por acá. Vale. Sí te sirve también. Tony, ¿has participado en ese evento de tomar fotos a los insectos? No, Michelle, no he participado. Más bien yo por ser miembro del equipo de video a mí me dan recompensas de la comunidad ya. Y más bien meterme en otra cosa más bien me va a dar trabajo. Tony, por ahí vi una imagen que Yoito ya tiene la estrella con fuego. Obviamente, él hace mucho, en la anterior Barrenland lo vimos. ¿Se acuerdan? Cuando ya desbloqueó la estrella con los rayitos. Con los rayitos, ¿se acuerdan? Muy crack. Tony pide like para ver un reporte de daño a la marmota de robot. Déjenme ver si hay un reporte. ¿Ok? Déjenme ver si hay un reporte. No sé si robot nos pueda mandar un reporte, pero déjame ver. Quién sabe. O tal vez Soul cuando estaba haciendo agrupaciones tal vez tenga las estadísticas de robot. Para que vean qué hormigas usa. O cuáles las que usó. Este es el top de marmota que hicieron anteriormente, miren. Verán, lleguemos
a unos 70 likes para mostrar el top. El top que hicieron esta vez. Gentita. Mostremos. A ver, llegamos a los 70 likes y les muestro el top. El top de marmota que tiene ahorita el servidor 501. Bueno, voy a reclamar estas recompensas. Hoy sí han dejado buenos likes. Sin decirles han llegado a 60, gente. Eso es admirar. Eso sí es de admirar, gente. Uf, ya llegamos a los 70. Buena, gentita. Si quieren ver la marmota. Perfecto. Ya llegamos a los 70. Este es el top de marmota. Hasta ahorita, gente. Bueno, ya pasó y obviamente ya no va a cambiar esto desde aquí en adelante. Por ejemplo, Robot todavía se queda en 1.4. Es interesante, por ejemplo, Cats llega a 1.8. No sé qué hormigas usará para llegar a ese 1.8 porque le gana por 400 millones más a Robot. ¿Será porque tiene más suerte? O sea, tuvo suerte. Porque yo vi las estadísticas. En tema de estadísticas, de daño y daño de habilidad, están similares. Tanto Robot y Cats están ahí al mismo nivel en estadísticas. Puede influenciar el tema de las hormigas, que en ese entonces pues le haya activado más a otro jugador. Puede ser, ¿no? Aquí pone 1.4. Por el tema de la habilidad nueva, solo te sube, creo que 6, 7 millones más o menos la nueva habilidad sube en nivel 1. Pero entre más la suban, más daño va a proporcionar. Y vamos a ver en un futuro un poco más de daño en el tema de la marmota. Super Cats es mejor, tiene mejores cosas. No es que tiene mejores cosas, yo ya comparé y vi que tiene las mejores, tienen iguales las estadísticas. Robot le gana hasta en vida a Cats. Le gana en vida a Cats. Y hasta le gana en velocidad de combate, porque... ya saben, por usar ciertas hormigas pues te sube también el tema de la velocidad, ¿no? Y como ya saben, Robot está cerca de los 800 de velocidad de combate y Cat todavía le falta para la velocidad de combate. Yo tengo reportes de Cat del anterior. Por acá dice, te voy a mandar una foto por Discord de algo que sí aumenta mucho el daño en PvP. Dale, Arnaldo. Dale, Arnaldo. 1.4 para que lo tengan en cuenta. Ahí podemos ver a MCMC y AD. En este caso, Capal, para que lo tengan en cuenta, está ahí. Como es jugador guardián, él no se centra mucho en el tema de hacer daño a la marmota. Ya saben que anteriormente pues Soul nos dijo que Capal no está interesado en hacer bastante daño a la marmota. Pero aún así hace bastante daño. Quedan top 4 con arriba de un G, como lo pueden ver. Pero él no está centrado en PvP. Lo que está centrado en sí Capal es en el PvP. Sus guardianas son potentes. Listo, ya me mandaste. Ah, ok, pero es en el tema de invasora. Te aumenta un 10% más. Ok. Entiendo. O sea, es un 10% más. Tienes mucha razón, Arnaldo. Es por el tema de la invasora. Tienes mucha razón. Sí, es el daño de habilidad. En las arqueras, obviamente. Según yo recuerdo, esto te proporciona para arqueras, transportadoras y guardianas también. Depende en qué nivel estés también. Pero muy buen dato. Eso sí, el daño de habilidad es bien importante. Pero en el tema de invasora, eso sí, avanzar en el invasor. Tienes mucha razón, Arnaldo. Es tiempo de farmeo. Por ejemplo, yo seguí cultivadora. Tengo niveles en cultivadora y en invasora. Ahorita me estoy especializando full cultivadora nada más. Porque ahorita más bien me estoy concentrando en PvP nada más. Buenas noches, hablando directamente desde Brasil. Uf, la gente de Brasil por acá acercándose también. Un abracito para todos, gente. Hola, Tony dice, ¿sacarás algo nuevo en exploración de cueva? ¿Cómo estás, Heidi? Espero que te la pases muy bien. No voy a sacarme. No voy a sacarme nada. Bueno, ya saben que en este evento pues 120, 150 dólares máximo se gastan en un evento así.
Máximo $150. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido, crack. $150. No me sacaría nada. Nada. Lo que tengo pensado a futuro es sacarme el látigo cuando esté a mitad de precio, gente. Eso sí. Solo esperar que salga tal vez en el evento de las mariquitas o en este de los dados. Tony, chat de Alianza. A ver, voy. Uf. Ya nos mandó reporte, gente. ¿De qué formación lleva Robot? Bueno, esto más bien es centrado para aquellos que ya, no sé, un nivel de pay to win mucho más alto y quieran ver para llegar a 1.4, porque ahorita Robot hace 1.4G. Dice, por lo que veo, Robot sí hasta entendió el español, dice por acá. Es que Soul, si no me equivoco, le escribió a Robot. Soul es más allegado a Robot, ya saben, la mano derecha. Gracias, Soul, te agradezco muchísimo. El buen Soul aquí dando la oportunidad de ver las estadísticas, gente. Para que más que estadísticas vean qué hormigas sirven más. Me gustaría mucho ver el tema de las formaciones de otros jugadores. ¿Qué formaciones usan en Marmota? Por ejemplo, si no me equivoco, el Tigre Árabe también hace 1.8. Él también, no, él hace hasta más, casi llegaba hasta 2G, si no me equivoco, el Tigre Árabe. Él hace más que Cats. A él sería de preguntarle también. Dice, el tema del estanque de reforma de soldado, ¿qué sería mejor para el daño en la Marmota y PvP? Estanque de reforma. Para atacar a la Marmota, lo único que te va a ayudar, hay una reforma en sí que te ayuda. Solo tienes que utilizar la reforma que te dice más daño a la Marmota, nada más. Esa es para atacar en sí a la Marmota. Pero de ahí las demás reformas solo son para PvP. Las que te dicen, por ejemplo, daño al invadir y vida al invadir. Eso son lo mejor para que tú puedas utilizar. Lleguemos, gente. 90 likes, lleguemos. Llegamos a 90 likes para que puedan chequearlo. Para que chequeemos las estadísticas, gente. Es que miren las medallitas que se le ven aquí. Por acá dice Kat ya tiene estrella roja con rayos. ¿En serio? Ya lo tiene con rayos. ¿Seguro? ¿Seguro, gente? No creo que Kat todavía tenga la estrella con rayitos, porque él tiene el mismo tiempo de vida que la cuenta de Robot. Y Robot todavía no tiene, y eso que Robot tiene todas las skins, y él ha quedado siempre en top 1. Robot ya también lo tiene. Ya desbloquearon la estrella con rayos entonces. Es que ya han pasado varias marmotas. No quiere mostrar las estrellitas, gente. Pero aquí dice Soul que también ya tiene la estrella con rayitos. Listo, gente. Ya veo. Entonces Robot también lo tiene. 2 likes más, gente, y llegamos a 90. Y miren, Robot no se puso la otra skin de la bananita. Se puso esa skin, miren. Ya mismo llegamos a los 90 me gustas, gente. Llegamos a 90 me gustas, faltan 2. Falta un hito, ahorita ya hay 89. Falta un hito. Y les mostramos, gente. Verán, para las batallas que se vienen más adelante, sobre el tema del Barrenland épico, estuve averiguando un poco del tema de los subtítulos en el tema de la transmisión, porque yo sé que muchos jugadores de otros continentes pues no entienden mucho el español. Entonces va a haber la opción de poner subtítulos en inglés. Eso va a ser muy positivo, ya que la mayoría de gente de otros países que obviamente son pay to win entienden un poco más el inglés y va a estar subtitulado en inglés. Solo que va a haber un poquito de delay. Eso significa que si yo voy a hablarles, va a tardar, qué sé yo, unos 3-4 segundos después de llegarles a su teléfono de pantalla. Pero el beneficio es que va a tener la transmisión subtítulos.
Es eso, gente. Para que lo tengan en cuenta. Dice, hay un jugador que tiene más muertes que robot, dice. 32G de DMC, dice por acá. Ya veo. Es que algunos... Las kills que se hacen, gente, también. Dice, es para confundir al enemigo, dice Naret por acá. Listo, ya llegamos a los 90 likes. Bueno ahí. Dice, vamos con el tema del plátano para la isla y preferimos que los miembros nos muestren estrellas para que sea más difícil que los oponentes puedan ver... Ah, ok, Soul. Vale. Perfecto, entiendo. Tony, para los subtítulos puedes resubir tus videos y usar la IA de traducción y te los genera automáticamente. Verás, Naret, cuando son resubidos, por ejemplo, los videos, el propio YouTube da subtítulos automáticamente. No hay problema por eso. O sea, el tema, y diría tal vez que sea un poco más intuitivo, es que en la propia transmisión asomara subtítulos. No sé qué les parece eso. O sea, en la propia transmisión aparecieran los subtítulos ahí en inglés. Obviamente que sea en inglés para que las demás personas puedan estar atentos. No sé qué tanto sea el delay. Yo le calculo tal vez 3-4 segundos tal vez. Para que lo tengan en cuenta. Listo, ya llegamos a los 90 likes. Ahora sí vamos a verlo. Ahora sí vamos a verlos. Vamos a ver el ataque de Marmot. Aquí lo atacó con AD, miren, también. Con AD Robot. Aquí es cuando hizo los 1.4, miren. 1.4G, muy bueno. Nos compartió el máximo de daño que ha hecho. Para que vean hasta la nueva habilidad qué tanto daño hace también. Porque imagino que Robot también tiene ya la nueva habilidad. Body. No hay otro jugador más fuerte. Este jugador de AD también es fuerte. Para que lo vean, tiene Godzilla nivel 79. AD, miren. Y lleva la habilidad, miren. Solo la habilidad te da 23 millones de daño, miren. La habilidad te da 23 millones. Y con esto subes bastante. Subes bastante, gente. 23 millones. Usó la perla carmesí, la hormiga de la muerte y la tetraponera. En inglés, la sniper. 400. En sí, la tetraponera hizo muchísimo más daño. 469, pero los atributos que debe tener deben ser arriba de 1.7. Estamos viendo, gente. Uf. 1.7. Está a nivel. Está a nivel de Soul. A nivel de Soul. Vida 591, gente. Enfrentarte a esto es muerte segura. Bueno, en mi caso, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. A ver, vamos a ver. Ahora sí el de Robot. Es por acá. Robot hizo 1.4. El nuevo insecto. Ya lo tiene nivel 82, 11 estrellas. 3 habilidades. 28 millones, miren. La nueva habilidad te aporta 28 millones. 28 millones. Se sumará. No sé si esto tome daño. Es que esto es daño. Miren, por ejemplo, aquí dice daño de tropa. Esto es diferente que el daño de habilidad. No sé si esto lo refleje directamente aquí. En menos porcentaje o qué porcentaje puede reflejarlo, ¿no? Interesante, miren. Por acá dice sin estrellas la carmesí, qué raro. Arnaldo, verás. Sí, la perla carmesí. Verás, Arnaldo. Por más raro que pareciera, esto me lo dijo Soul, que hace mucho hicieron pruebas con Robot. Tanto Soul y Robot hicieron pruebas que perla carmesí, si tiene estrellas o no tiene estrellas, hace el mismo daño. Aunque por más raro que parezca. Si tiene estrellas la perla carmesí, aunque tenga estrellas o no, hace el mismo daño. Entonces, lo que pasó es que Robot le quitó estrellas y le invirtió mejor a otras hormigas, que en sí la perla carmesí sin estrellas te hace el mismo daño que teniendo estrellas. O sea, los jugadores que quieran sacarse, por ejemplo, perla carmesí para hacer mucho más daño, no necesitas sacarle estrellas. Con tal que la tengas completa, ya puedes disfrutar del máximo daño que proporciona. Obviamente, tienes que esperar que te active muchísimo. Nada más. Que te active muchísimo y ya estarías a tope. A full, a full. Este es un experimento que hicieron Soul y Robot. Que eso lo hablamos en anteriores transmisiones. Si ustedes quieren invertir tal vez en una hormiga muy buena, pero esta hormiga es más para PvP nada más. Para PvP es un poquito que carece. Me dijeron eso sí, Soul y Robot la aprobaron. Y en sí pues para que lo tengan en cuenta.
343, 13 habilidades. La Berserk la activó 14 y 455, gente. Bárbaro. Bárbaro. Es que ya la tiene 3 estrellas rojas. Y sin duda, la legendaria tetraponera, gente. 500 en sí hace muchísimo más. 521. Es que ya tiene también el despertar dorado. Y en dorado, pues, hace un poquito más. Bárbaro, gente. Bárbaro. En tema de daño de habilidad, la tetraponera en PvP, gente, es muy buena. Es muy buena. La pueden usar, gente. Y los atributos son estos. 2000 de daño ya tiene. Arriba de 2000 ya. Arriba de 2000. Esa vida, gente. 700. Imagínate, ya tiene 815 de velocidad de combate. Ahorita ya va fuerte, robot. Tiene 815 ya de velocidad de combate. Ya va preparado para el siguiente Barren Land. Ya va preparado. Así que vamos a ver buenas peleitas ya. La tetraponera es muy buena, dice. Y esta semana lo desbloqueó sus estrellas por el evento de los dados. Dale, Frank. Sácatela, sin duda. Es muy bueno. Tony, aprieta en su ataque para ver detallado de dónde sale su ataque. Listo, para que lo vean. Verán, en el tema de... aquí subió por el tema de la evolución de meteoritos. Miren, la evolución de meteoritos le da un 35.70%. Bueno, en la transmisión tal vez no la vean bien, pero yo les voy a decir es que no la ven bien. Si no, pónganlo en vertical, en la pantalla en vertical para que puedan ver un poquito más cerca. En evolución tiene 178, hormigas especiales 202, insectos 134, bonificación celular 320, bonificación de gen 250, bonificación de bacteria 226 y el bono del hongo 159. Aquí dice bonificación para la reforma de soldados 242. Beneficio del tesoro. En el tesoro tiene 95. Objetos dice por acá. Ok, aquí activó la bonificación, ya saben, del 20% del ataque. Para que pueda tener un poquito más de realce. 20% más al utilizar el bonus de ataque. Construcción, bonus de ataque dice por acá. Ok, 25% más. Bonificación del VIP, un 10%. Y otras ventajas tiene 151%. Ok, 151.90. ¿De dónde sale esto? Pues puede ser... Déjame ver las medallas. Que hay que tener en cuenta las medallas. Déjame ver. Por ejemplo, si ya tienes las 3T10. Aquí te dice, cuando las hormigas especiales liberan habilidades, los soldados atacan. Te da un 2% más. Cuando tienes las 3T10 te va a dar un 6% más de daño. Pero este es daño de habilidad, no es daño normal. Esto de aquí, ¿qué te da? Después de que termines el duelo, las hormigas clasifican primero. Este te da al defender. Este es al defender el duelo. Déjame ver este de acá. Este te dice salud de todas las hormigas, defensa de todas las hormigas. Este te da salud y defensa. Este de aquí no te da nada más. Nada más. Este de aquí, ¿qué te da? Este te dice ataque de todas las hormigas soldados. Te da un 5% más de ataque. Aquí sí empiezan las otras ventajas. Por ejemplo, si tienes a Godzilla te va a dar tasa de golpe crítico de ataque normal un 2%. Esto ya es cosas así aparte de lo que no se muestra. Son otras ventajas. Esto de aquí es al atacar, duelo de reinas. En duelo de reinas, la defensa, salud de todas las hormigas. Esto es en duelo de reinas. ¿Cómo lo clasificaremos, gente? Porque tiene bastante en otras ventajas. Las skins en sí también. Hasta ahorita donde sé solo hay 2 skins que te dan daño de habilidad también. Y digo daño de habilidad, daño normal en otras ventajas. También decoraciones, pero las decoraciones te dan poquitas. Ah, sí lo ven perfecto. Listo, gente, si lo ven perfecto, muy bien. Para que te lo tengan en cuenta. En otras ventajas influye la clase de reina que uses. Por ejemplo, no reformas de soldado son los ornamentos.
En este caso, pues también puede ser las estrellas. Sí, las estrellas del hormiguero. No sé si en las estrellas del hormiguero también desbloqueas un poco de daño. Creo que sí desbloqueas también daño. Porque tiene 151.90 para que lo tengan en cuenta. Tony, en Discord te dejé el detalle del árabe de Tig. Así comparas. Detalle del árabe. Déjame ver. Ah, pero lo enviaste acá por... Déjame ver. Sí, pero no me ha llegado. No me ha llegado todavía, creo. ¿En qué parte de Discord dejaste? Preguntas. No, ahorita me enviaste. Perfecto. Ah, listo, se está enviando. Vale. Esperemos, se está enviando. Ok, crack. Listo. Entonces ahí comparemos. Pero está alto, gente. Está alto. Arriba de 2K. Diseño de marcha. Ah, también diseño de colina, aumento de construcción de adornos. Sí, tiene muchas otras cosas. Claro que sí. También me había olvidado de las marchas. Tienes mucha razón. Las marchas. Muchísima razón. Será muy bueno que en otras ventajas desglosaran más cositas también. Por ejemplo, si le das a daño, te dijeran en otras ventajas sale de tales cosas. Para que esté un poco más detallado también y de dónde salen las cosas, pero... Y cosas chéveres también. ¿Las medallas deben estar activadas o solo con sacarlas te da el buff? Luis, solo con tenerlas y activarlas es suficiente. No necesitas tenerlas activas. Listo, se envió. A ver, déjame ver. Perfecto. Este me dijiste que era de Cats, ¿verdad? No, del árabe. Era del tigre árabe. Ok. En evolución le gana a Robot. Ok. Unidades especiales también le gana. Ah, pero este es un ataque PvP, ¿verdad? Me imagino que tal vez aquí... Ok. Aquí fue formación mixta. Y cuando llevas formaciones mixtas, te quitan bonificaciones también. Por eso es que tiene menos evolución. Ok. Creo que está al nivel. No, en bonificación celular le gana. Bonificación celular... No, sí tiene 300... No, sí le gana, 392 tiene. Ok, bonificación de gente... Ah, ok. Vale. Parece ser que el tigre árabe tiene más cosas invertidas en tanto en gen... O sea, en el hongo mutante tiene más cosas invertidas. En duelo, sí, ahí lo veo. Si mandaras en mina sería más certero, porque en duelo se mide otras cosas también. Pero ahí va parejo. Bonificación de bacteria, 226 y acá tiene 260. O sea, el tigre árabe tiene más... Por ejemplo, el tigre árabe no es jugador de 3T10, creo que tiene 2T10 sí. Pero lo que más le ha invertido es en el hongo mutante. O sea, la flora mutante está muy avanzada. Ahorita les muestro, verá. Ahorita les muestro. Déjenme en cambio para acá. Vamos acá a ver. Acción. Listo. Ahí lo pueden ver, déjenme lo acerco un poquito. Y ahí pueden ver las estadísticas. Esta es la que tiene, por ejemplo, el tigre árabe. En guardianas casi llega a 2K, miren. Y 815 de vida. Pero este es en ataque de duelos. ¿Listo? No es ni en la mina. Que lo tengan en cuenta. Yo estuve comparando y en bonificación celular, Robot tiene, por ejemplo... Déjame ver, bonificación celular tiene 320 Robot. Y aquí el tigre árabe tiene 392. Listo, le gano por un poquito más de daño. En bonificación de gen tiene 301. Y Robot tiene 250.
En bonificación de bacteria 260. Y en la bacteria tiene 226 robots. El bono de hongo 162. Acá tiene 159. Por un poquito le gana. Hay que tener en cuenta que el tigre árabe es del servidor 300. ¿Listo? Entonces robot salió en el servidor 500. Por el tema del tiempo, o sea, es bastante diferencia de tiempo. Desde que salió el servidor 300 al 500 es bastante diferencia de tiempo también. Y entonces le dio más chance a comprar algunos paquetes consecutivamente. Porque imagino que robot cada día compra poquito paquetes para luego pues hacerse y seguir mejorando más el tema de la estructura en el tema de la flora mutante. Que lo tengan en cuenta. Pero este solo es en el daño para que lo vean. O sea, un poquito más avanzado está el tigre árabe. Solo por el tiempo. Es lo que yo puedo deducir. Ahora es lo que yo puedo decir de esa manera. No, en cambio, Cats sí está al mismo nivel. Podríamos decir, está casi al mismo nivel de robot. Casi digo porque ahorita creo que le está ganando robot en tema de velocidad de combate. En tema de velocidad de combate le está ganando. Por acá dice, ¿recomienda subir la evolución, mejora de excelencia o iniciar otra T10? Tavo mejora la mejora de excelencia. Solo mejora de tu propia hormiga. Por ejemplo, si eres arquera, solo mejora lo que te permite hasta arqueras y nada más. Y luego ve otras T10. Para que tengas esa mejora nada más. En sí. Es la diferencia de tiempo nada más, creo yo. Por el tema de... Por ejemplo, el robot, como les digo, 501, no sé cuánto será la diferencia de tiempo. ¿Cuántos meses serán? Porque es meses. Diferencia de tiempo desde que salió el servidor 300 hasta que sea el servidor 500. No sé cuánto tiempo sería, pero sí es bastante tiempo. Para que la vean. Si quieren hacer buen daño siendo pay to win, necesitan carmesí, sí. Porque carmesí hace bastante daño. Hace muy buen daño. Hace muy buen daño. Y sin estrellas, miren. 343. En 3 estrellas rojas, miren la carmesí, 14 habilidades. Y llegar a 20 hasta más la activar. Hasta mucho más. Y la tetraponera en sí siempre sorprende, gente. Despertar dorado ahí, a tope. Y las estadísticas que lo acabamos de ver. 815 de vida. Déjame ver si el insecto le da más vida. Más velocidad de combate, por ejemplo. No, no le da más. Claro que sí. Solo te da lo base en 11 estrellas 120. Es lo malo de los universales, que no te da un poquito más de velocidad de combate. Tiene 50, 50, 50. Y en bonificación de reformas de soldados tiene 25, miren. Bonificación de VIP tiene los 20. En bonificación de reforma de soldado va muy avanzado, miren. 25 ya tienen en el tema de las reformas. Estamos hablando de esta reforma, gente. ¿Dónde está aquí las reformas? Reformas, acá está. No, acá. Acá. En el tema de arqueras estamos hablando de la reforma de aquí. Esto te da HP, defensa, control, resistencia. A ti te dice velocidad de combate. Esta la tiene al 25%. Me imagino que esto debe subir más. Porque hay dos que te dan velocidad de combate, si no me equivoco. Aquí hay una. Control, resistencia, ataque de las hormigas arqueras, HP de las arqueras. Y de... No hay dos. Solo hay una nada más. Aquí es velocidad de combate, ataque. Y nada más. No sé si en las reformas raras. Déjenme ver. Hay reformas raras que te pueden dar velocidad de combate. Ataque. HP. Habilidad. Habilidad. Ataque de la amiga especial. Ataque. No hay daño de habilidad. Pero ahí, para que lo tengan en cuenta. Bárbaro, gente. En tema de estadísticas. Sería de ver las de Cats. ¿Qué tal ahí, no? Pero en sí, gente, ya con solo ver esas estadísticas es algo muy avanzado ya. Llegar así, imagínate, por un free to play, ¿cuántos años le toma? ¿Ustedes cuántos años creen que le tomaría a algún pay to win así de alto nivel llegar a esos niveles? Un free to play, llegar casi a un nivel pay to win de esos. ¿Cuántos años le calculan, gente? Llegar a 2000 de daño.
Creo que un año te tardas casi llegar a 1000. Si solo te centras en el daño. Será otro año para sacar 2K de daño. En 2 años 2K. ¿Será? No lo sé. Tony, ¿por qué cuando exploro mis granjas no me salen los recursos? Tengo mi árbol en 15. Keylor, verifica que tu granja, verás, cuando esté en cultivadora, ten en cuenta que cuando la granja está en cultivadora, te da un estado de protección. Y, por ejemplo, si estuviera en cultivadora y te dice 4.8, esto es lo que protege, y cuando te vayan a espiar, los 4.8 los protege y estos no aparecen en los reportes. Entonces, si tú tuvieras arriba de 4.8, por ejemplo, si tuvieras hasta unos 10 millones, en X razón, si tuvieras 10 millones, a partir de los 4.8 te va a reflejar cuánto de sobra tiene afuera, podríamos decir así. Porque en tema de cultivadora te protege los 4.8. Si cambias a otra clase, por ejemplo, la pastora, que se recomienda cambiar a pastora, ahí le puedes robar muchos más recursos. Por acá serían 3 años. 3 años para llegar a 2K de daño. Por acá dice, ya cada vez es más difícil subirlas, dice por acá. Tienen mucha razón. Unos 3 años. Raro, gente. Sí. Va a llevar tiempo. Yo ya estoy llegando casi a los 1000. Ahorita estoy en 920 por ahí. Por acá depende de tu suerte. Dice, en las buenas hormigas que te tocan para llegar a ese daño. Más que las hormigas es la flora mutante, crack. Es que no depende mucho de las hormigas. Depende más del tema de las estrellas que le subas. Y el tema de la flora mutante en sí. Es bastante. ¿Sabes el día del reporte del tigre árabe? El reporte. Fue hace poco. A ver, no sé si Iván está en la transmisión. Iván, ¿eso le atacaste tú o quién te pasó ese reporte? Déjame preguntar, Sol. Por acá creo que está Iván. Sí está Iván por aquí en la transmisión. No sé si fue reciente. Eso es lo que está preguntando. Listo, mira. Soul dice que recién le pegó en el duelo de Gloria. Para que lo tengas en cuenta. Esas son las estadísticas que tiene ahorita el tigre árabe. Tony tenía buff de construcción 25%. ¿Con qué se obtendrá esa estadística? Buff de construcción 25%. Es por esta hormiguita de construcción, si no me equivoco. Es esta que se llama... Es la de desarrollo, pero solo funciona con el contrato de Luzgent. La planeadora Tratus. Esta te da coste de... Este es el coste. Este dice velocidad de construcción. Velocidad de construcción 30%. Mira, este te da 30%. 30%. Si hablas de esto. O te refieres tal vez a los títulos que dan en el árbol. Para que lo tengan en cuenta. Y fue recién, dice el ataque del tigre árabe. Está elevado también. Dice, yo tengo mi carmesía 2 estrellas y saltarina con su despertar nivel 10. Pero la saltarina hormiga especial en daño, ¿por qué la diferencia? Dice, o es necesario la carmesía 4 estrellas. Dice... Verás, ¿por qué razón la saltarina da más daño? Por su habilidad. Mira esto de aquí. Esta habilidad afecta a todo el equipo. Te da un 30% más de daño a todo el equipo. La Crimson Fragger no da daño, da defensa en cambio. Te va a dar, igualmente, creo que te da 30% más de daño a todo el equipo para que lo tengas en cuenta. Entonces, son cosas diferentes nada más. Dice, pero era de ataque. Ok. Es por las construcciones, me hablas. Listo. Es por el tema de... No sé, hay construcciones, por ejemplo, verás. ¿Cuál construcción da daño? Daño. Déjame ver esa estructura que da. Esta da velocidad de evolución. Hay estructuras que dan daño, no me acuerdo cuáles son. Déjame ver esta de aquí. Esta que dice. Defensa de guarnición. Esta es defensa de guarnición. Esta de aquí, déjame ver. Poder. Número de posiciones de forma. No. Déjame ver esta. Ataque de nido.
Déjame ver esto de aquí en nivel 20. Este puede ser. Esta puede ser, ¿no? Esta que te dice ataque de nido. Puede ser que esta sea el 25% por estructura. El túnel también tiene, déjame ver. No, este no. Este es más bien para cuando hagas agrupaciones, por ejemplo. Esto creo que entra en otras ventajas, creo yo. Yo creo que esto tal vez entre en otras ventajas, no sé yo. No, dice, revisa las estadísticas. Sí, es que verás. Sí. Sé a lo que te refieres. Sé a lo que te refieres. Tú te refieres a este que dice por estructuras. Por construcciones, por ejemplo. ¿Dónde estaba esto? Bonificación de hongo, reformas. Aquí dice, construcción, bonus de ataque 25%. Esto de construcción es las estructuras que tienes aquí. Eso de construcción. Déjame ver esto que da. Poder, unidades, nada más. Será por el túnel nivel 25 este de aquí entonces. Porque este también te da 25% más de daño. Dice, de la invasora su estructura es Tony. Hijo, ahí sí, verán, es que entra en juego esto. Yo creo que esto va en otras ventajas, no lo sé. Porque hay en juego esto y también la invasora. Pero el de la clase invasora creo que también entra en otras ventajas. Dice, yo tengo todo a 25 y no tengo esa estadística, dice por acá. Ok. Ah, no tienes esa estructura. Ok. O sea, tú ya tienes todo a 25 y no tienes esa bonificación. Yo no me he puesto a revisar en estructuras. Por acá Michelle dice, yo sí la tengo, dice por acá, mira Michelle. Pero Luis, tienes que tomar en cuenta que, bueno, creo que entra en efecto si atacas con invasora. Si es que te tendría en cuenta eso. Déjame ver esta estructura que da. Por acá dice Soul, son los ornamentos. ¿Será un ornamentos? Ornamentos tomará como construcción. Déjame entrar en los ornamentos. Es que yo no tengo al máximo los ornamentos. Me imagino que Robot debe tener todos los ornamentos. Pero en sí, déjame ver las estadísticas. Ataque. Bonificación de producción. Velocidad de recolección. Ataque de hormigas arqueras. Pero no da mucho. No creo que te dé 25% tener todas las estructuras. Sí, Gustavo, te entiendo. Pero yo creo que eso entra en otras ventajas. Yo creo que esa bonificación del 25% entra en otras ventajas. Me imagino yo. Verás, por ejemplo, el de la... Verán. No creo que puede ser. Y debe ser por el túnel de tropa. Sí tienen razón. Porque cuando tú te cambias a invasora, por ejemplo, la invasora automáticamente te aumenta las estadísticas aquí. Verán... No, acá no es. Verán, vamos a analizar AD. Déjame ver AD de dónde saca también las bonificaciones que tiene. Construcción, él también tiene 25%, mira. También miren. Por construcción. Debe ser por la agrupación del túnel. Sí, debe ser eso. Sí, debe ser eso. Sí. Debe ser. Tienes razón, Gustavo. Puede ser la estructura que haces la agrupación.
Este 25% de construcción. Debe ser porque haces la agrupación en sí, porque si no, no sabría de dónde saliera todo. Debe ser por el túnel nivel 25. Pero me da curiosidad, ¿de dónde saldrá este que dice ataque de nido? Y este te da 25% también. Desarrollar puntos. Te da 25, miren. Ataque de nido 25%. ¿En qué afectará esto? ¿O se va a otras ventajas esto? ¿O en qué, o qué se refiere a ataque de nido, no? Bueno, va a quedar a la curiosidad esto. Ataque de nido. Ok. ¿No será atacar otros hormigueros? Es que verás, puede ser. Pero usualmente cuando es atacar otros hormigueros te dice ataque de invasión, por ejemplo. Tú vas a ver en reformas. Por ejemplo, vas a reformas y si tú equipas una reforma. Y es que esta no tiene desbloqueado todavía. Pero déjame ver en el inventario de reforma. Hay unas que te dicen. Por ejemplo, este te dice ataque de invasión. O te dice bid HP en la invasión. O sea, cuando te digan invadir, eso podríamos decir influye en el PvP. Pero quién sabe, tal vez influye invadiendo hormigueros también. Que está mal traducido esto. Sería bueno de reportar de dónde saldría esto o dónde influye esto. Puede ser, ¿no? Bueno, tocará investigar esto de aquí. Y es por el túnel de agrupación. A mí solo me sale ese bonus cuando toco en agrupación. Vale, Ryan. Sí, debe ser por el túnel de agrupación, sin duda. Debe ser sin duda. Acá está Michelle, miren. Michelle también tiene en construcción 25%, miren. Es por el tema del túnel de agrupación, sin duda. Me mandó una imagen también Michelle. Sin duda debe ser por el túnel de agrupación también. Muy buen dato, gente. Muy buen dato, gente. Para que lo tengan en cuenta. Pero muy buen dato. Dice, ¿no será Tony que ese bus solo es ataque construcción en el que agrupa? Esa bonificación me imagino que solo es cuando agrupas, tienes razón. Debe ser solo así. Aquí dice, LOL, este es el ataque de enterradora. No me activó tanto, dice por acá. Acá Naret verán. Hizo 499. Y él también, miren, debe tener el bonus de construcción 25%. Dice, estaba con cultivadora, dice, es una estadística de invasor. Claro que sí, Luis. Ahí te falló, claro que sí. Es por tener... Estaba con cultivadora, es una estadística de invasora. Ah, ok, miren. Puede que se rectifique. Luis Figueroa no la tiene porque atacó con cultivadora. Dice, las estadísticas de otras ventajas, ¿a qué pertenece? Influye muchas cosas. Influye, por ejemplo, los adornos. Muchas cosas influyen. No te puedo decir qué nomás influye, porque influyen las medallas. Influye, por ejemplo, la bonificación, me imagino, de la alianza también. Varias cositas. Lo malo es que no te puede desglosar qué es lo más lo que tiene. Por ejemplo, dice Soul que atacó con cultivador y no le apareció. Pero verás, Luis, toca probarlo en agrupación esto. O sea, esto es en sí solo agrupando te aparece esto, por ejemplo. Sería de chequearlo con agrupes, por ejemplo, a los lagartos. En los lagartos debes verlo, la bonificación de construcción, porque es una agrupación que haces en sí con todos y atacan los lagartos. Ahí sin duda en los lagartos se debe ver. Creo que en esta cuenta no la tengo. Dice, ese bufo es del edificio que activas al cambiarte invasora, dice. ¿Será? ¿Será, gente? Verán.
Me voy a cambiar a mi cuenta principal. Y voy a ver el... Y voy a ver el daño de un ataque... de un ataque a la no, de un ataque al lagarto. Ahorita lo voy a ver. Ahorita lo voy a ver. Listo, ahorita ya me cambié. Ahorita déjame ver. Ya estoy entrando en cuenta principal. Voy a ver. Tengo de un lagarto antes de ser invasora. Y ahí en cultivadora después. Déjenme ver, déjenme ver. Ay, se pone a cargar, gente. Hay que verlo nada más. Por ejemplo, hay que probar estando en invasora y en cultivadora. A ver, déjame ver. Es que ese 25%. Sí, Tony, tienes razón. Es por agrupar. Estoy cultivadora y fue por agrupación, dice por acá. Sí, debe ser por agrupación en sí. Espérame, déjame ver. Me sacaron de acá. Este de aquí, ¿cuánto tiene? 2600. No le gano. Atacamos este de aquí. Listo. A ver, verán. Si atacas un lagarto, debe salirte también la bonificación, por ejemplo. Y mira, aquí aparece construcción. Pero aquí estaba en invasora yo. Yo aquí estaba en invasora. Y vamos a ver más atrás. Cuando atacamos unos lagartos más atrás. Cuando estaba en cultivadora. Yo por lo general soy más cultivadora. Solo cuando es día de marmota. Por ejemplo, aquí fue el día de la marmota. Entonces, antes del día de la marmota, yo atacaba, pero alejemos un poquito más atrás. Por si acaso. Estos ataques al evento del tejón. Estos son insectos. Este es el pangolín. Estos son insectos. Pero no me aparece un lagarto. Insecto, insecto. Otra vez el pangolín, pero no me aparecen los lagartos, gente. Nivel 17, nivel 17, nivel... Uy, ¿por qué no me aparecen los lagartos? Parece que se borran los antiguos de los lagartos. Solo me quedan los de los insectos. Ah, no, 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 sí, 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 sí. Yo pensaba que cambiaba la forma, gente. Sí, 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 tienen razón. Avispón, avispón, hay que leer nada más. Avispón, 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 gecko. Aquí hay un gecko. Aquí es cuando ataqué con cultivadora, por ejemplo. Estaba con T9, pero hace tiempo. Sí. Sí, 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 sí. Es por la estructura de la agrupación. La construcción que te da la bonificación es por el tema de la agrupación en sí. No es por tema de ser invasor o cultivadora. Creo que ser invasor y cultivadora te va a dar bonus en otras ventajas, por ejemplo. Si subimos a lo más actual que tengo y estando en invasora, creo que hay, estando de 15 me sube un poco más. Por ejemplo, un gecko aquí. Aquí yo estoy en invasora. Y en otras ventajas debe subir. Y mira, otras ventajas tengo 41.40. Entonces, la clase invasora sube en otras ventajas. Ahí te sube la bonificación. En otras ventajas te sube el 25%. Exacto, Michelle. Es que ahí, así podemos experimentar. Dice, Tony,
Cuando atacas al Tecón, ¿qué reforma es la mejor opción? No hay que poner reformas en sí. No tienes que poner reformas, crack. Solo con que superes los 20 millones de daño es suficiente. Nada más. Yo por lo general no me coloco reformas. Y sí, en otras ventajas te sube la clase invasora. Aquí sube las estadísticas. Listo, gente. Resolvimos una duda. Dale, Joystick, te agradezco mucho. Creo que también voy a dejar hasta aquí la transmisión. 3 likes para 100 likes, gente. Si es que pueden, déjenlo de una vez. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta transmisión. Hicimos 2 horitas ahí de chill. El día de mañana voy a hacer transmisión. De aquí, como les digo, vamos a hacer casi diario o pasando un día. Ya que ahorita, pues, estamos más a gusto. Dice, me retiré de The Ants. ¿En serio, Justin? ¿Por qué? Dice, me siento alegre porque ya llegué a los 157 millones de la manota. Buen Ángel. 157 millones ya siendo guardianas. Muy buena, crack. Felicidades. Ese es el objetivo. Proyectándote ya a futuro. Así que poquito a poquito, crack. Es la cuestión. Solo que en guardianas sí cuesta subir el daño. Poquito a poquito. Listo, gentita. Cualquier cosita, pues pueden escribirnos por Discord. Los que se hicieron nuevos miembros del canal. Y gracias a todos los que regalaron membresías. Y sobre todo al gran robot que se pasó por acá y donó una fuerte cantidad. Dice, al final me aburría, dice. Ya no lo juego muy seguido. Solo entro para reclamar los diamantes. Ya veo, Justin. Pero puff, pero tú sí le investiste buen dinero a la cuenta. Porque dice, mañana habrá lucha o es en 2 días. No recuerdo bien. Mañana no va a haber lucha todavía. Es en 2 días. Más bien, el día de mañana, hasta que llegue el reinicio, ya pasa un día. Y el día de mañana, pues hasta que llegue el reinicio ya quedaría un día nada más. Cuando llegue el día de mañana, después del reinicio quedaría un día nada más. Entonces tocaría esperar nada más eso. Y que ahí vamos con todo, gentita bella. Así que cualquier cosita, gente, nos estaremos viendo en un próximo videito, en una próxima transmisión. Cuídense mucho, nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión, como les digo. Un abracito para todos. No se olviden tomar agüita, cuídense mucho y nos estaremos viendo muy pronto. Bye bye, gentita bella.